Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. A la teleaudiencia de la DCTV también, muy buenos días. ¿Qué tal, Ariel Julián? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Día de amistosos, ¿verdad? Está Johnny para informar el amistoso de Olimpia versus Nacional. Vamos a estar ya con Johnny en un segundito mientras hacemos acá una producción. ¿Está bien? Sí. A ver. Si esto sale va a estar muy bueno. Bueno, ¿quién está, muchachos? Arranquemos con los móviles, por favor. Johnny, ¿cómo te va, móvil personal? Buen día. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo están las cosas ahí, Johnny? Bien, señor, bien, aquí segundo tiempo del partido, minuto 27:14. Es la segunda etapa de victoria del equipo de Olimpia ante Nacional, gol de Isidro Pisa. Al arrancar nomás este segundo tiempo, ya ahora con equipo alternativo. Pero el primer tiempo, Olimpia volvía a poner en campo Sergio Orteman, lo que piensa en este caso alinear en el partido contra Inter la próxima semana, el jueves 15, en el marco de la Copa Libertadores de América, equipo titular de Olimpia, ya contó con Aguilar en el arco, línea de 4, hoy apareció como lateral por la zona derecha Alejandro Silva. Y explico la situación de Salazar, que se prepara para ser el lateral por la zona derecha, está con una pequeña molestia muscular, habría que ver si se recupera, y si por allí no se recupera Salazar, Alejandro Silva se proyecta para marcar la punta derecha, retornaría en ese puesto después de bastante tiempo, no recuerdo cuándo fue la última vez, pero fue su época en el fútbol uruguayo que él jugaba como lateral por la zona derecha en Olimpia, muy pocos partidos ha hecho como lateral por la zona derecha. Los centrales, Saúl Salcedo, Antonina Caraz y Cito Torres, ese sector que se afianza con Saúl, con Alcaraz y Cito Torres, el medio campo, ya que Silva fue como lateral por la zona derecha, Huguito Quintana arrancó como volante por derecha, Brian Ojeda, Jordan Santa Cruz, Perlis González, Isidro Pita y Jorge Espolio Recalde. Aquí hay que decir si está bien en condiciones, Orsusa sería titular hoy, no puede jugar simplemente porque tiene que ser presentado a nivel oficial por la cuenta del club, por eso no puede titular hoy, en este caso Orsusa, en el equipo de Olimpia, Bruno, el equipo titular de Sergio Orteman que prepara para la Copa Libertadores. Pero no me cierra ni eso de las redes sociales, Johnny, discúlpame Es una forma de decir, en redes sociales primero tiene que ser presentado a nivel oficial, seguramente faltan algunos documentos. Bueno, eso sí es más razonable, lo de la firma o algún documento, pero no la red social, o sea, si Olimpia tiene contrato firmado, ya arreglado con Nacional, firmado con el jugador, lo va a poner a jugar en el amistoso, la red social lo van a levantar en 5 segundos, no sé. No, es una forma de decir que no va a entrar al campo de juego a la vista de todo el mundo, sin ser presentado, sin seguramente él ya firmó su contrato, me dice que ya firmó su contrato, faltan detalles para que él oficialmente pueda ser jugador de Olimpia. Hay tiempo para que él pueda seguir trabajando con el grupo, porque jugó el partido amistoso contra Olimpia el viernes pasado, viene a hacer una pretemporada, así que físicamente está bien. Habría que ver también si gustó o no Sergio Orteman el partido de Jordan Santa Cruz, allí con Brian Ojeda en este primer tiempo. Bueno, estamos viendo la placa a través de CTV, el equipo titular y los suplentes, Johnny. Y vos sabés que me llama la atención que Walter González no arranque de titular y que sí lo haga Pita. No te va a sorprender, Bruno, si el próximo jueves aparece Pita y Walter González en la banca de expectativa, porque está muy fino Pita, si bien así tuvo una clara chance para anotar el gol, pero después desperdició. Unos minutos después anota el gol para el equipo lindo, sin embargo Walter González no levanta su nivel. Ahí está la diferencia entre Walter e Isidro Pita. O sea, hoy es titular Pita. Hoy Isidro Pita saca ventaja sobre Walter González. Está mucho más fino el ex delantero del Deportivo Luqueño. Ramón Sosa, ¿cómo está? Ramón Sosa ahora ya está justo, tiene la pelota al centro,
Walter quiere, pero empuja, rechaza. Walter Clark, bien Ramón Sosa, bien, está jugando como cuarto volante en el puesto de Derlis González. Está jugando Ramón Sosa en este segundo tiempo. ¿Quiénes son los otros suplentes? Gastón Oliveira ingresó por Alfredo Aguilar. Alan Vargas, que juega como zaguero centro, ya que Sergio Tálvaro ingresó por Alejandro Silva. Alan Vargas juega como zaguero centro. El otro cambio, Agustín Ale, que acaba de ingresar por Antonina Alcaraz. Sebastián Quintana, el hijo del Aníbal Quintana, Víctor Quintana. Adelio Zárate, ese es un muy buen volante central, ingresó en lugar de Jordan Santa Cruz, excentrioso, manejo bien de la pelota, del terreno en sí. Joven elemento, 18 años, está jugando con el número 31 de buenas condiciones. Adelio Zárate, Fernando Cardoso y también Néstor Camacho, ingresando en este segundo tiempo en el equipo Olimpia. Walter González acaba de ingresar por Isidro Pita en esta victoria franqueada por 1-0. Correcto. ¿Lo de Roque? No, Roque sigue al margen. Roque sigue al margen. No estará para el primer partido, no estará para el segundo partido. Creo que en los tal vez 4 primeros partidos del campeonato clausura estará ausente el capitán franqueado. ¿Y qué trabajo está haciendo él, Johnny? Él empezó a trabajar en campo con los preparadores físicos al arrancar la pretemporada. Después continúa con esta etapa de recuperación. O sea, en plena etapa de recuperación. Sí, ya no en fisioterapia, en campo de juego con el PS, por supuesto con el cuerpo médico, pero ya pisando campo de juego, sin tocar pelota. ¿Y Willy Mendieta? Willy seguramente llega, a ver, hoy es miércoles, me decían que entre jueves y viernes llega a nuestra ciudad capital. Vos sabés que nos decía su representante Regis Márquez que viene por 1 año, contrato de 1 año con opción a prórroga por otro año más. Exactamente, ese era el detalle a discutir. Aquí Cardoso centro, se debía, mano dice el árbitro, tiro libre para el equipo de Olimpia. Se llegó a un acuerdo 1 año, así como decía ayer Regis, a Cardinal Deportivo segunda edición, y con la posibilidad de ampliar ese tiempo. Él llega libre de Juárez, o sea que directamente arreglo Olimpia Willy para 1 año, vestir la camiseta franqueada. Perfecto, Johnny. Bueno, debuta ante Internacional en Copa Libertadores, después River, revancha contra Inter otra vez en Porto Alegre. ¿Y cuál es el siguiente partido? La segunda fecha, no tengo aquí, Bruno, mi apunte. Remató Camacho, arriba el remate del 7, que también hay que decir, está muy fino. Ya te digo el segundo partido. Olimpia juega el lunes, la otra fecha, la segunda, Johnny, ¿eh? Contra el 12 en Itagua. Lunes, ¿verdad? Sí, ahí está. Luis Cáceres se está recuperando de una lesión, ¿verdad? Sí, señor. Richard Ortiz está en su etapa final de pretemporada también. Sí, él, hay que decir, tuvo también el virus cuando fue eliminado el campeonato Apertura, arrancó la pretemporada, pero se aprovecha que él no está para el primer partido, entonces que lo trabaja en la parte física. Bueno, perfecto. Ahí está el fixture justamente del campeonato. Federico, Dani, Ariel. Seguimos con Johnny, tema Olimpia. Sí. El lunes a las 19:30 decía, ¿no? Si pueden subir un poquito más. Ya, muchas gracias, sí. Es 19 horas, clavadita en el Luis Salinas. Lunes 26 de julio. El tercer partido de Olimpia sería. Sí. ¿O el cuarto? No, cuarto ya. El cuarto porque... Claro, ahí ese va a ser el partido Libertadores. post definición de serie contra el Inter. Sí, claro, y por ¿El eso es estado de ánimo va a lunes, estar de una forma o de otra? claro, por eso es lunes, porque es jueves de visitante, el tercer partido. El partido Inter juega hoy con San Pablo, ¿verdad? No, pues yo te decía, hoy hay fecha... Esta noche de juega con San Brasileirao, Pablo, ellos Inter. juegan. Te descuidé, capaz hoy juega el equipo titular y descansa un poco el fin de semana, aunque ellos
Ellos le dan demasiada importancia y van a llegar con... Uno llega sin partido y el otro llega con 10 partidos. O sea, aplicable a lo de Olimpia Inter y aplicable a lo de Cerro Fluminense. Johnny, ¿y qué nivel para destacar ahí lo que viste en este segundo amistoso de Olimpia? Lo que estás viendo. Nivel general, Federico. Nivel general del equipo de Olimpia que mejoró muchísimo. Fue muy superior a Nacional en la primera etapa, porque hay que decir, en el segundo tiempo ya hubo cambios. Me parece que 45 minutos muy bueno ha demostrado Olimpia en este segundo partido. También destacar el partido que ha realizado nuevamente Derlis González, Iván Torres, el pase siempre en profundidad, es muy importante de Iván Torres, está mucho más suelto, el lateral por el sector izquierdo, y habría que ver qué pasa con el mediocampo. Brian, que llegó, empezó a trabajar, jugó hoy, muy buen encuentro esta vez del seleccionado. ¿Sí lo acompaña Jordan o lo acompaña Orsusa el partido contra Inter? Después no hay mucho que tocar el sector efectivo. Saúl, ante la lesión de Cáceres, se metió en el equipo y está respondiendo. Juega bien también Saúl, al igual que Alcaraz, a pesar de los años del ex seleccionado nacional. Bueno, ¿cuánto tiempo falta para finalizar? Es que ya tenemos 37 del segundo tiempo. Victoria de Olimpia 1-0 sobre Nacional. Hay que decir, el equipo de la academia fue con Rojas, Carlos Espínola, Claudio Núñez, Farid Díaz, Sebastián Vargas, Cristian Viveros, Edgar Saracho, Orlando Gaona, Franco Costa, Leonardo Rivera y David Fleitas. Ataca con todo Nacional, que metió algunos cambios, por ejemplo, Walter Clark, Juan Argüello, Agustín Rodríguez, Matías Martínez, Sergio Fretes y Javier Murillo. El técnico Rodrigo López buscando emparejar el partido. Aquí tiene Camacho, a ver, le pega al arco, jugó para Walter, se acomoda otra vez Néstor, y ahí está la diferencia, lo que le decía a Bruno sobre Walter, González e Isidro Pita. Le falta fútbol a Walter González. Venía para acomodarse, rematar, se enredó y perdió la pelota. ¿El gol de Pita cómo fue? El gol de Pita fue una pelota en el vacío de Tito Torres y apareció Isidro Pita para definir al segundo palo del arquero Rojas. Minutos antes también estuvo una clarísima, otra vez pelota de Iván Torres en el vacío, y el 25 que levantó en forma equivocada, la pelota fue por línea final, pero después se recuperó y anotó el único gol por ahora. Bueno, a lo mejor le da resultado, ¿verdad? Eso porque siempre dijimos que Pita no es un jugador para poner la pelota al pie, no es pivoteador, él es para pelota al vacío, para picar. Él es picador, sí, hace muy bien ese trabajo. Por eso me parece que está justificando esto que menciona, que podría ser titular el próximo jueves frente al Inter. Y está con confianza, Federico, porque cualquier jugador que se equivoca en una jugada tan clara, porque fue tan clara la pelota que le puso Iván Torres en el vacío, que él levanta por encima del arquero, cualquier jugador va a quedar con esa sensación del error, de no poder anotar. Sin embargo, él inmediatamente fue a buscar, pedía la pelota, así que está con mucha confianza Isidro Pita. Perfecto, Johnny, retornamos más tarde. Gracias, Johnny, muy amable hasta cada momento. Ahí está, en el móvil en directo, el móvil personal, hablándonos del amistoso de Olimpia. El gusto de estar en contacto con Miguel Almirón, jugador de la selección paraguaya y del Newcastle de fútbol de Inglaterra. Miguel, ídolo, ¿cómo estás? Muy buen día para todo el país. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo andamos? Bien, excelente. ¿Cómo estás vos, Miguel? Bien, gracias a Dios, súper bien. Mejor. ¿Mejor? Sí, mucho mejor ya. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la salud en la familia, Miguel? Muy bien, Bruno, muy bien. Gracias a Dios, ya acá disfrutando un poco de unos días de vacaciones. Y disfrutando de un momento muy especial de ser padre, Miguel, ¿verdad? Sí, Bruno, la verdad que ahora que tengo tiempo de pasar con mi hijo, muy bien. Es otra vida, una vida muy linda. ¿Cómo se llama él? Francesco. Francesco. Sí. ¿Y le pusiste el nombre en alusión a alguna persona en especial? No, la verdad que no. Le quería poner un nombre, pero después
decidimos con mi señora y a los dos nos gustó Francesco. Fue una decisión mutua. Sí, porque puede pensar uno, no sé, ídolo Francesco Totti, por ejemplo, ¿verdad? Porque normalmente No. los jugadores le ponen, o algo, los padres ahora acostumbran mucho a ponerle, por eso vemos los famosos Ronaldo y compañía, ¿verdad? Depende de la época de que sea estrella un jugador. Diego Armando Godoy. Diego Armando, sí. En algún momento no hubo esa posibilidad, Miguel. Eso nos gusta a nosotros, a las mujeres no. Y en casa mandan las mujeres, está bien. Ahí no hay caso. Creo que pasamos todos por la misma situación. Sí. Qué bueno, Miguel. Y ahora este tiempo tan corto, a veces es realmente muy tirano el trabajo de ustedes en el sentido del tiempo muy corto de vacaciones que puedan llegar a tener. Y esto ya se ha discutido en Europa, lo sabes muy bien, en Inglaterra, en Brasil principalmente, ¿verdad? Porque se juegan demasiados partidos y el tiempo de descanso es muy breve para el futbolista. Sí, la verdad que sí, Bruno. Nosotros en la Premier tenemos 38 partidos y justo a mí también me toca en Copa América o con partidos que tenemos así de la selección. Pero bueno, eso es lo que nos toca, es el trabajo, es lo que me gusta también a mí. Así que nada, yo feliz vengo a jugar también acá con la selección y después ya si tengo unos días libres, disfrutar un poco y ahora después ya pensar en volver a Inglaterra. Miguel, de todas maneras, pese a la extenuante Copa América, el tema de la lesión, ¿cómo estás trabajando ya ahora o todavía seguís en recuperación? No, yo ya estoy trabajando, Bruno. Toda la mañana me voy a trabajar con Will Guimaraes, el fisio. Me estoy recuperando muy bien con él. La verdad que la lesión no fue nada grave, gracias a Dios no hubo rotura ni nada. Así que bien, ya pensando en recuperarme bien, disfrutar un poco de la familia para volver a los entrenamientos allá. Miguel, ¿y cuándo tenés que retornar a Inglaterra? Y tengo 3 semanas, Bruno. Tengo 3 semanas más acá para poder descansar y después volver ya. ¿Cómo se maneja un club de elite, hablando ya de la Premier, que todos los clubes manejan un dinero muy importante? ¿Cómo se maneja, por ejemplo, Newcastle cuando se entera que Miguel Almirón se lesionó o te hacen inclusive un seguimiento de día a día de cómo estás, hacen evaluaciones? Porque alguna vez leí que, por ejemplo, a Messi, estando de vacaciones, le daban trabajos especiales, inclusive, no sé, algunos aparatos. ¿Eso pasa también en Inglaterra con el Newcastle? Sí, Bruno, sí. La verdad que en ese sentido muy bien. Yo, el momento que tuve la lesión, se pusieron en contacto conmigo, me preguntaron qué tal estaba, ya querían saber qué tal, cuál era la gravedad de la lesión que tuve, y nada, cuando salieron los estudios ya me enviaron los trabajos que podía hacer. Estoy en contacto siempre con el fisio de Newcastle, y ellos también me envían los trabajos que puedo hacer acá, así para ayudarnos un poco, pero muy bien en ese sentido. Miguel, ¿vas a continuar en el club por mucho tiempo todavía? ¿Pensás? ¿Tenés contrato vigente? ¿No hubo sondeos en las últimas horas, en los últimos días, de algún otro club de la misma liga o de otra liga importante, Miguel? No, la verdad que no. Yo estoy muy bien en Newcastle, estoy muy feliz ahí, y nada, ahora solo pensar en recuperar y poder empezar bien el torneo y ayudar a mi equipo. Miguel, ¿cuál es tu evaluación del trabajo que hizo la selección paraguaya colectivamente en la Copa América? Mira, Bruno, yo creo que dentro de todo, creo que hay muchas cosas positivas en la selección. Yo sé que la exigencia es grande, se exige resultados, pero yo creo que estamos por buen camino, estamos haciendo un proceso muy bueno. Se vio cosas buenas en los partidos, en el partido contra Bolivia. Yo creo que ya se vio lo que es
lo que es el juego que quiere que juguemos con Berizzo, que nos está enseñando. Yo pienso que hay que dejarle trabajar. Tenemos un grupo muy bueno, un cuerpo técnico que nos enseña, que nos da una idea de juego, y eso es muy importante. Hace mucho que no tenemos eso, pienso yo. Y te digo yo que estoy adentro, que entrenamos todos los días. Hace mucho yo no sentía que en los partidos nosotros tenemos el manejo de la pelota, y creo que eso es muy importante, el buen trabajo. Tarde o temprano los resultados van a venir. Obvio, todos queremos ganar. Somos los primeros en que estamos en eso. Lastimosamente en la Copa América no se dieron los resultados que queríamos, pero el trabajo que estamos haciendo es bueno. O sea, Miguel, mira que es muy importante lo que decís, porque no estamos hablando, o sea, sos uno de los referentes sin duda de la selección paraguaya, y con mucho respeto lo digo, en alusión a tus compañeros que también se merecen respeto, y hay otros compañeros que están en grandes ligas también, inclusive están ahora en etapa de transferencia, ¿verdad? El caso de Alderete, que va a ir al Valencia, el caso de Fabián Balbuena, de Arzamendia también, sí. Yo creo que todo eso nos hace bien a la selección, hace bien al fútbol paraguayo. Creo que eso es muy importante. Eso también nos ayuda a nosotros a poder mejorar, porque lo que nosotros hacemos en nuestro equipo es lo que después transmitimos en la selección, porque no hay mucho tiempo de trabajo. En la selección no hay mucho tiempo de trabajo. Prácticamente todo el mundo se prepara en sus clubes, hace bien las cosas ahí para llegar bien a la selección. Miguel, vos sabés que la prensa, bueno, cada medio es independiente sin dudas de qué va a opinar o cómo lo va a hacer, y hay críticas que son constructivas y hay críticas que a lo mejor no son constructivas, pero también la gente estuvo incómoda en los últimos tiempos con Berizzo. Y yo personalmente, si me preguntás, rescato el partido contra Chile, rescato minutos contra Perú. Claro. Contra Bolivia se jugó bien también, pero Bolivia llegó muy diezmada y es una selección que... Pasa que depende también de cómo ve la gente, porque si perdés contra Bolivia, dicen, ¿cómo vas a perder contra Bolivia? ¿Entendés? Y si le ganás a Bolivia, obvio que le tenías que ganar a Bolivia. Es de acuerdo de cómo se ve. El tema que nosotros también tenemos una idea de juego. Antes a Bolivia, ¿cómo le ganaba? Con un pelotazo, con un centro, cabeza y gol, ¿entendés? Ahora, por ejemplo, a Bolivia nosotros nos hicieron un gol al comienzo. Lo mismo pasó contra Argentina. Nos hacen un gol al comienzo y no es que el equipo se desespera y empieza a tirar pelotazos. Seguimos haciendo el juego que nosotros queremos proponer. Obvio, Bruno, eso es cuestión de trabajo, es un proceso largo. ¿Hace cuánto que no se hace un proceso en la selección? Y yo creo que me van a dar la razón, porque ahora recién yo creo que estamos haciendo un proceso bueno, tenemos jugadores buenos, jugadores de categoría, jugadores jóvenes, un técnico que nos enseña, o sea, que nos da una idea por lo menos del juego. Como te digo, yo creo que es cuestión de tiempo para que los resultados se den, porque es eso, se tienen que dar los resultados. Te decía yo que sos referente sin duda en la selección paraguaya, y cuando vos decís pedimos tiempo, te dirigís un poco a la afición deportiva por lo de Berizzo también, cuando decís que enseña, que vos crees que a esta altura él tiene la lectura ya limpia, clara de lo que se viene, porque ya son las eliminatorias y probablemente vamos a tener en el combo 3 partidos. Lo de Ecuador está confirmado, lo de Venezuela también, y habría que ver el siguiente partido. Entonces son encuentros muy importantes. Lo que pregunto es, Miguel, ¿ustedes se sienten seguros en estos momentos con el técnico? No, nosotros, Bruno, grupalmente estamos muy unidos, estamos muy fuertes. Como vos decís, hay críticas constructivas que nosotros agarramos, obvio, y hay críticas que la verdad que no le hacemos caso. Lo tomamos de quien viene, ¿entendés? Porque eso en el fútbol siempre hay crítica. Cuando ganás todos te apoyan, cuando perdés todos te critican. Pero como te digo, nosotros grupalmente en todo sentido estamos muy bien, estamos muy fuertes, y nosotros sabemos que con trabajo vamos a lograr lo que queremos. Obvio, somos los primeros que somos conscientes de que queremos clasificar al Mundial, ¿entendés?
Obvio, mi sueño es jugar un mundial. Creo que es el sueño de todo jugador. No es que venimos y bueno, si perdemos y si ganamos. No, nosotros también ya tenemos esa mochila, sabemos a lo que venimos a jugar en la selección, lo que representa nuestro país, ponernos la camiseta. Como te digo, es cuestión de tiempo para que los resultados se den, Bruno. Estamos trabajando muy bien, muy tranquilo. La verdad que yo la primera vez que jugué con la selección fue con Ramón Díaz, que me convocó en la Copa América, y primera vez que siento que el proceso se está haciendo bien. O sea, sería un error desde tu punto de vista, o ya pudo haber sido un error haberlo cambiado, haber hizo antes de la Copa América o cambiarlo ahora. Sí, yo no soy quien para decir si es un error o no, pero como te digo, tenemos eliminatoria acá a un mes, creo, y estamos trabajando muy bien, el grupo está súper bien. Pasa que vos perdés un partido y parece que todo lo que hacemos está mal, ¿entendés? Todo lo que trabajamos y todo eso está mal, y ganás un partido y parece que vos tenés que ganarlo, ¿entendés? Y no es así, o sea que hay selecciones buenas. A Chile hace cuánto que viene bien, que no se le ganaba y todo eso, y nosotros la vez pasada en la Copa América hicimos un gran partido, nos llegaron primer tiempo nos llegaron al largo, segundo tiempo empezaron a tirar pelotazos, pero tampoco que crearon peligro. Lo mismo contra Argentina, Bruno, ellos llegaron al gol al comienzo y después nosotros tuvimos toda la posesión de pelota y ellos casi no nos apeligraron. O sea que pasa que sí, tenemos que mejorar en muchas cuestiones, eso es categórico, pero como te digo, eso es el trabajo, eso no se ve de un día para otro, o sea que tenés que seguir trabajando para poder mejorar. Y contra Uruguay y Argentina, futbolísticamente, ¿qué resumen tenés? Y perdón por concatenar también ya la pregunta, contra Perú. Ahí creo que vamos a profundizar más porque hay demasiado que hablar, porque fue el partido que lastimosamente ya lo deja fuera a Paraguay de la Copa América. Pero te pregunto puntualmente contra Argentina y Uruguay. Argentina, por eso te digo, contra Argentina en la Copa América fue un partido que ellos encuentran el gol al comienzo y después nosotros tuvimos muchísima posesión de pelota. Obvio nos hace falta un poco más de profundidad, como te digo, es trabajo ya, tratar de profundizar y terminar bien nuestras jugadas, pero nosotros a Argentina segundo tiempo ellos nos llegaron y no tenían la pelota, o sea que se ve también un poco el trabajo que estamos haciendo. No es que, a lo que voy es que no es que las selecciones ahora nos pasan por encima, ¿entendés? Y nosotros ahora estamos ganando el respeto que hace rato que no teníamos. Hace rato que un jugador de Chile nos decía, sí, Paraguay el primer tiempo nos pasa por encima, nos ganaron bien, fueron superiores a nosotros. Hace rato que no se escucha eso. Y para nosotros eso es bueno, como te digo, somos jugadores jóvenes, pero somos conscientes de lo que nos jugamos en la selección. ¿Y contra Perú cuál es tu análisis? Y Bruno, contra Perú yo pienso que el grupo hizo todo el esfuerzo, se jugó bien. Te cambia el partido, no quiero agarrar de excusa el tema del árbitro, porque todo el mundo se dio cuenta que no nos cobran un penal, a Alberto Espínola no le cobran un penal, a Gustavo Gómez le expulsan, no fue para expulsión, y esas cosas te cambian el partido. Imagínate que cobran el penal con Beto Espínola y ya voy a pasar ganando. Después no te cobran el gol, te cobran mano y no te cobran el gol contra Perú. O sea que fue un partido diferente, ¿entendés? Se lo vio al equipo, vos lo viste a tus compañeros nerviosos por lo de Ostojich, el árbitro uruguayo. Sí, obvio, es que a todo el mundo, yo creo, no solamente a nosotros nos pone nervioso, a todo el mundo te puso nervioso. No, acá nosotros dijimos que era realmente una actuación, y te digo una cosa. Fue una vergüenza. Perdón, Miguel. No, que la verdad la actuación del árbitro fue una vergüenza, ese partido.
Sí, no fue. Y te quiero poner un ejemplo para que no se diga que, bueno, es una cuestión de chauvinismo o de que porque somos paraguayos de la selección, lógicamente vamos a tirar para ese lado, pero cuando estaba terminando el primer tiempo, adicionó 2 minutos al árbitro, ¿verdad? Sí. Hay una jugada de Cueva donde ya lo deja por el camino, no recuerdo a quién, y quedaba solo, de mitad de cancha para adelante, quedaba solo para encarar mano a mano a Anthony Silva, y el árbitro terminó el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. O sí, sea, sí. si vos sos peruano, vas a decir, pero ¿qué le pasa a este árbitro? Porque no siempre el reglamento dice que cuando vos adicionás 2 minutos, los 2 minutos pueden terminar al minuto o puede terminar a los 3 o 4 minutos. Es la adición mínima que puede poner un árbitro, puede ir a 3 también. Eso es lo que reglamentariamente a veces no se entiende y hay un escándalo siempre, pero el árbitro realmente ahí cometió yo te diría una injusticia, porque reglamentariamente puede ampararse y decir, no, yo adicioné 2 y consideré que eran 2 minutos, porque a veces el árbitro adiciona 2 minutos, pero en el trayecto de los 2 minutos pasa algo donde hay una nueva pausa y por eso extiende 1 minuto más. Y a veces no avisa, él deja seguir y ya se subentiende que lo hizo porque hubo una pausa. ¿Se entiende, verdad, Miguel? Pero en ese caso le perjudicó directamente a Perú, o sea, el árbitro estaba perdido. Sí, pero la mayoría en esta Copa América fue así. Yo tampoco no entiendo el tema del VAR. La verdad que no entiendo. A mí el partido contra Chile no me cobra un penal después de que nos cobró el primero, el segundo no nos cobra. No sé si no nos cobra porque ya nos cobró el primero o no sé, pero a mí... Esa es la del empujón, ¿verdad? Claro, que entro en el área y cuando voy a sacarme encima me agarra, se me tira encima mío y me caigo. Eso es penal, claro. Miguel, ¿por qué te hizo jugar Berizzo contra Uruguay? No, eso también, Bruno, yo también quiero aclarar porque mira, yo tengo 38 partidos, tenemos la Premier, gracias a Dios yo juego los 38 y prácticamente yo me preparo para eso, Bruno, o sea que yo estoy en mi club haciendo todo para poder rendir en mi club, obvio, y pensando en la selección para llegar bien, o sea que yo como jugador yo creo que todos los jugadores quieren jugar todos los partidos, eso no fue culpa de nadie. Yo decidí jugar, o sea que yo me sentía bien, por eso te digo, yo me preparo para eso, no es que no me preparo para jugar todos los partidos, son 4 partidos y yo en Inglaterra juego más partidos y de seguido, ¿entendés? Pasa que tengo la mala suerte que justo me pasa a mí, o sea que yo tampoco no voy a saber que me voy a lesionar. Pero la gana que yo tengo de jugar, más con mi selección y todo eso, no voy a pensar, no voy a decirle al técnico, mira, estoy cansado, quiero descansar. Si yo me siento bien y estoy, encima yo personalmente me sentía bien en la Copa América, estaba jugando todos los partidos y quería jugar contra Uruguay, o sea que no quería descansar. ¿A vos no querías descansar? Sí, yo no quería descansar, Bruno, o sea que yo quería jugar todos los partidos. No, digo, porque Miguel, quiero jugar todos los partidos. Es la primera vez que esto, porque lo hacemos directamente contigo, que sos la fuente directa. ¿Berizzo te quiso hacer descansar a vos o él te pone en la alineación o vos le decís yo quiero jugar ese partido? No, ¿Cómo fue la sí. cuestión? Sí, yo hablé con el técnico, me preguntó qué tal estaba, yo le digo que estoy bien y que quiero jugar, ¿sí? Por eso te digo, no es culpa de nadie, o sea que no es culpa del técnico que yo me lesione, eso fue una locura que se diga eso, ¿entendés? Como el técnico no va a saber que yo me voy a lesionar o algo así. Encima, como te digo, todo jugador yo creo que estos partidos de Copa América con su selección quieren jugar. Messi, Neymar, esa gente juega todos los partidos, ¿entendés? Y yo también, yo como te digo, yo también quiero jugar todos los partidos y más con mi selección. Mira, qué fuerte lo que estás diciendo. O sea, vos decís que si Almirón puede jugar como lo hace Messi o lo hace Neymar, que te juega. Acá nosotros habíamos, no sé qué partido fue, ustedes que tienen buena memoria, muchachos, que Messi se dijo que no iba a jugar hasta la tarde, claro, porque ya Argentina estaba clasificada y
toda la tarde, inclusive en los Argentina medios había jugado importantes. el viernes contra Chile y el lunes jugaba con Paraguay y se decía que no iba a jugar y No, pero después jugó. Y Messi jugó porque quería jugar y tenía el tema del récord, ¿verdad? Sí. pero quitando Messi y Neymar, que bueno, que son los cracks del fútbol, pero vos ves otras selecciones y los jugadores juegan, o sea que Godín jugó todo su partido, Jiménez también, y en la selección nuestra también Villa jugó todos los partidos, o sea que no es culpa de nadie. Justo me pasó, tuve la mala suerte y me pasó a mí. Miguel, ¿qué opinás de el ADN del fútbol paraguayo y de eso que se dice que Paraguay ya no tiene que recurrir a los muchos toques y tratar de ser más vertical, más profundo? Por ejemplo, jugar con el centro delantero, González, que yo creo que hubo descubrimientos importantes, el caso de Martínez por la zona izquierda, Héctor David Martínez, ¿verdad? El hombre de River, Sí, el caso de Carlos González. Pero lo que la gente, y te lo digo directamente, yo supongo que vos también lo sentís porque estás en redes sociales o no sé si te avisan, pero en algún momento, porque no creo que uno esté muy abstracto a lo que pase en nuestro país en cuanto a los comentarios, es que lo que no le gusta a la gente de Berizzo es seguir probando con el fútbol que a lo mejor no es el nuestro. Es un debate bastante interesante que me gustaría planteártelo al aire. Pasa, Bruno, también que el fútbol cambió mucho a lo que ahora en la actualidad. Yo sí, como vos decís, escucho que por antes se jugaba tanto y se ganaba y todo así, pero ya no es así el fútbol. Todas las selecciones tienen jugadores de calidad, jugadores buenos. Ese fútbol de antes te gana que 2, 3 partidos o no sé, pero a la larga se ve que después te pasan por encima, ¿entendés? Imagínate, nosotros entramos a un partido ya pensando ahora que vamos a tener la pelota, que vamos a tener ocasiones de gol. Obvio, falta, como te digo, falta el trabajo, falta mejorar muchas cosas, eso yo no niego, pero eso es un proceso, o sea que yo, por ejemplo, no voy a mejorar de un día para otro, no pasa no pasa en el fútbol, no pasa en la vida, no pasa eso, Bruno. O sea que todo es trabajo, sacrificio. Nosotros ahora, como te digo, nosotros entramos sabiendo ya que vamos a tener la posesión de pelota, que vamos a tener ocasiones de gol, tenemos una idea de juego, cosa que antes no teníamos. Antes, por ejemplo, vos entrabas, yo era hincha antes también, Bruno, o sea que veía los partidos de la selección y que esperaba un pelotazo largo, que te peine que te gane otro y que de chiripa te da un gol, ¿entendés? Y ahora ya no es así, ya, como te digo, el fútbol cambió y ahora la selección está cambiando también y nosotros, Bruno, tenemos jugadores para cambiar eso, ¿entendés? No es que no tenemos jugadores muy buenos de calidad técnica, que en sus clubes son buenos, como decía, ahora todos se están yendo a Europa, o sea que eso es lo que te ayuda a mejorar en la selección y el fútbol paraguayo en sí, ¿entendés? Uh-huh. Pero Miguel, yo creo que también no tenemos que perder ese ADN en el sentido de la entrega Bruno, ¿vos te acordás, por ejemplo, vos habrás visto, perdón que te interrumpa, vos habrás visto cuando nosotros íbamos a los mundiales desde Francia 98 hasta el 2010, era la garra, vos le veías a los jugadores, Ram Berbera, por mencionarte un solo jugador para no faltarle respeto a ningún futbolista, pero te pongo como ejemplo, ¿verdad? Esa entrega que el jugador se mataba en la cancha, te corría toda la pelota, no había un solo jugador parado durante los 90 minutos. Pero Bruno, nosotros nos matamos dentro de la cancha, nosotros corremos también, como vos decís. No, en tu caso, Miguel, te juro que vos sos irreclamable, o sea, justamente... No, pero no solamente en mi caso, yo hablo en el grupo, todo el mundo está corriendo, o sea que encima, Bruno, si vos en el fútbol de hoy día no corres, no ganás, o sea que tenés que entregar el 100%, porque si vos jugás a un 50% no ganás, ¿entendés? Y más una selección como nosotros, que necesitamos en lo colectivo, porque nosotros no tenemos una estrella, no tenemos un Messi, no tenemos un Neymar que te gana partido, ¿entendés? Somos el grupo, o sea que es colectivo esto. Si nosotros
no corremos el 100%, con un 70% vos no le ganás a Brasil, no le ganás a Argentina, mismo no le ganás a Chile, a Uruguay. Es poner el 100% en todos los partidos. Y yo te digo que yo que estoy ahí adentro, entrenando todos los días y jugando los partidos, el grupo pone el 100%. Esa garra es lo que más tenemos nosotros. Nosotros lo que tenemos que agregarle es el juego y mejorar en eso, ¿entendés? Porque Bruno, con garra no ganamos más los partidos. Bueno, ¿qué estás hablando sin cassette? Qué importante, Miguel, charlar contigo, y te agradezco sinceramente, públicamente, que me atiendas, porque ayer te escribí por mensaje y la verdad que no pensé que ibas a hablar al aire. Cuando te escribí por WhatsApp me tomé el atrevimiento. Pasa, Bruno, estás hablando sin cassette y eso me parece muy importante, Miguel, en un momento clave de la selección paraguaya, y después te van a formular los compañeros preguntas también. Sí. Pasa que a mí, vos sabés que no me gusta tanto hablar, o sea que soy más perfil bajo, prefiero estar así después, pero nada. Te saluda Dani Chun, Miguel. ¿Qué tal? Miguel, ¿cómo estás? Todo bien. El tema del sueño, ¿cómo viene con el tema de la paternidad? Muy bien, la verdad que mi señora es la que sufre más, pero trato de ayudarle un poco. Un fenómeno entonces, Francesco. Miguel, mira que creo que es la primera vez que te escucho así, y había una especie de búsqueda de que el líder futbolístico en cancha también exprese sus opiniones, más allá de lo que después podemos debatir con lo que decías, el tema de la rotación, el tema del estilo de juego. Vos, es una decisión que asumís porque entendías que faltaba esa voz cantante y había demasiada opinión desde un lado y no había una respuesta del otro lado, porque te escucho atentamente y pareciera ser que es un Miguel Almirón mucho más desde la madurez, desde la lectura, desde la interpretación, que se acerca un poco a eso que vos mencionabas, y creo que describías como el tema de un liderazgo que no sea solamente el tema de combativo con la garra, sino explicar e interpretar el juego. Sí, claro que sí. Como decís, nosotros también escuchamos las críticas, como estaba diciendo anteriormente, y no somos un grupo que sale a hablar, que sale a vender humo, porque a nosotros no nos gusta eso, salir a hablar y después en la cancha no demostrar nada, ¿entendés? Al final lo que tenemos que hacer es demostrar en la cancha, y tampoco nosotros le faltamos el respeto a nadie, lo que menos hacemos es eso. Pero como te digo, nosotros somos un grupo jóvenes que somos conscientes de lo que nos jugamos en la selección, ¿entendés? Somos los primeros en que queremos ir a un mundial, que queremos que a la selección se le respete. ¿Quién no quiere eso, Dani? Nosotros, el sueño de todo jugador es jugar con tu selección, vestir la camiseta de tu selección. No es que nosotros venimos y no nos importa si perdemos, no nos importa si ganamos. Somos los primeros en que sufrimos cuando no nos salen las cosas, ¿entendés? Y alrededor de esto sufre nuestra familia, que eso nadie sabe, ¿entendés? Porque nosotros perdemos un partido y no queremos hablar con nadie, porque, como te digo, sentimos la camiseta de la selección, o sea que queremos mejorar día a día y queremos representar a nuestro país como se merece, o sea, queremos llevarlo a un mundial, queremos, como te digo, que se le respete. Eso es lo que nosotros buscamos, más allá de todo, ¿entendés? Porque muchas cosas se dicen y cosas que no tienen sentido. ¿Qué, por ejemplo, Miguel, ya que estamos hablando? No, que capaz que nosotros nos sentimos la camiseta de la selección, o que venimos por esto o por aquello, y no es así. O sea que el que fue jugador y el que estuvo en nuestro lugar sabe que nosotros venimos a la selección y sacamos todas las camisetas de nuestros clubes y nos ponemos la selección de Paraguay, o sea que queremos demostrar, porque si nosotros demostramos la selección nos sirve a nosotros,
le da una alegría al país, a la gente, ¿entendés? Y eso es lo que te da satisfacción otra vez. Nosotros al final buscamos la gloria con la selección, no buscamos otra cosa. Miguel, en el análisis que hiciste, y recuerdo que también lo dijiste en el post partido cuando la transmisión te había elegido como el destacado de Paraguay, después lo de Argentina, ¿por dónde crees, y podemos limitarnos a lo que fue la Copa América o extender un poco a lo que es? Porque se nota, y por lo que dijiste, el grupo está con la idea que quiere el técnico. Creo que esta Copa América fue un muy buen ejemplo de que se puede ir agregando cosas, que se puede, sin ser muy radical, que convivan. Y ayer inclusive decía, fíjate cómo clasificó Italia, sabemos cómo está jugando ahora, pero mira, o sea, lo que te quiero preguntar, Miguel, es sí. ¿por qué cuando ese segundo tiempo contra Argentina, donde dominamos la pelota y todo eso, y mencionás, nos faltó profundidad? ¿Vos crees que falta todavía un paso, un salto, para que contra otras selecciones podamos desplegar el fútbol que hicieron contra Bolivia, sin llegar a esos 30 tiros al arco, ¿verdad? Porque tampoco vamos a ser muy ingenuos para creer que siempre se va a poder jugar ese gran partido que hicieron contra Bolivia, pero ¿por qué nos vamos de un extremo al otro manteniendo ese tema de la posesión? Claro, pasa que son partidos diferentes también, como vos decís. Contra Bolivia nosotros llegamos mucho, tuvimos mucha posesión de pelota, llegamos muchas veces al arco. Contra Chile fue lo mismo, y coste que contra Chile ganamos a una selección de Chile que le tiene a Arturo Vidal, a todos sus jugadores históricos, o sea que, y contra Argentina, como te digo, son partidos diferentes. Argentina, Brasil, Uruguay, son selecciones también respetables que siempre van a un mundial, que tienen jugadores de élite. Tampoco es fácil, o sea que, y a mi parecer contra Argentina no faltó eso, profundidad, porque nosotros el segundo tiempo tuvimos la posesión de pelota, ellos nos llegaron a su arco. Yo creo que la única en el primer tiempo fue el gol que encontraron rápido, y después no tuvieron así una clara. Y Dani, los partidos de Copa América, todos los partidos, si vos te pones a pensar, el único que golea es Brasil. La única selección que golea es Brasil. Después todos los partidos 1-1, 2-1. Nosotros le ganamos a Bolivia 3-1 y le ganamos a Chile 2-0. Y vos ves los otros partidos 2-1, Argentina 1-0, 1-1, Uruguay también. O sea que todo está parejo. El único que te saca ventaja es Brasil, mismo en la eliminatoria. Nosotros veníamos invictos, y el único partido que perdimos fue contra Brasil, y parece que todo está mal, ¿entendés? Y Brasil ¿hace cuánto que no pierde la selección de Brasil? Y a las otras selecciones le mete 5, a nosotros nos hizo un gol, y a los 90 creo que al final del segundo tiempo nos hace el segundo gol. Y en el segundo tiempo tuvimos mucha posesión también de pelota, o sea que yo no estoy justificando que perdimos ni nada, pero dentro de todo lo negativo que ve la gente, nosotros vemos cosas positivas, ¿entendés? Cosas que, porque perdimos, la gente no ve lo positivo que se hace o que se mejora de lo que era antes de la selección, ¿entendés? A eso nomás y contra Perú se vio la garra que Bruno estaba comentando, ¿entendés? Porque con uno menos nosotros le empatamos a Perú. Y de mala suerte perdimos en penales, cosas que pueden pasar en el fútbol, ¿entendés? Por eso, como te decía en la introducción, yo realmente rescato y hasta celebro que esto que solamente escuchábamos de la dirigencia, o a veces en una conferencia donde uno no compartía con algunas lecturas del entrenador, lo hagas vos, lo tomes porque sos el referente, sos el líder de esta selección. Recuerdo que en una charla que habíamos tenido con Gustavo Gómez cuando había sido campeón de la Libertadores, y a él le estábamos hablando sobre el liderazgo, y Miguel Almirón es uno de nuestros líderes allí en cancha. Entonces, la consulta pasa por lo que estábamos analizando en el juego, de decir, por eso lo de Bolivia siendo lo mejor, pero comprendiendo la calidad del rival, como también entendemos que contra Argentina no muchos van a tener esa profundidad que tampoco tuvo Paraguay.
El dilema, Miguel, pareciera ser, y te pregunto porque fuiste activo en los dos encuentros, uno dice, contra Chile no tuvimos tanto tiempo el balón, se fue mucho más directo, cada posesión duró menos, pero se encontró el espacio. Más allá de la complejidad de cada juego que tiene por los rivales, por cómo también se encara, es una cuestión de azar, es una cuestión eventual de por qué contra Chile fuimos más profundos sin tener demasiado tiempo el balón, y no es una cuestión de estigmatizar la posesión. Y en otros encuentros, capaz, controlamos el encuentro, pero no se llegó a ser profundo. Eso, ¿vos tenés alguna lectura para decir, mira, creo que pasó más por esto, para explicar por qué con menos posesión fuimos más profundos y en otros encuentros donde tuvimos el control pero no llegamos a dañar al rival? Pasa que contra Chile nosotros encontramos el primer gol de pelota parada, ¿entendés? Encontramos rápido el gol, cosa que contra Argentina nosotros nos hacen el gol, ¿entendés? Y contra Argentina a nosotros nos hacen el primer gol, y a pesar de eso nosotros seguimos jugando nuestro juego, nuestra idea, cosa que antes te hacían un gol y ¿qué pasaba? Empezaban a tirar pelotazos, no empezábamos a desesperar, y capaz que encontrabas un gol así como vos decís, con la garra, con los pelotazos, con la idea de antes, pero ya no es así. O sea que vos tenés que tener ahora en el fútbol, con este fútbol actual, que todos los equipos, todas las selecciones son buenas. Bolivia, Venezuela, te hacen todas las selecciones te hacen partido. No hay ninguna selección mala ahora mismo. Y vos tenés que tener una idea, o sea que nosotros lo que rescatamos es eso, que a pesar de todo eso, nosotros seguimos buscando nuestro juego, seguimos teniendo paciencia, tratando pero como te digo, nos hace falta muchas cosas mejorar, que con el trabajo se logra eso. Cuando vos trabajás bien y tenés una idea de juego, tarde o temprano los resultados vienen, porque cuando vos haces algo al azar, que a lo que salga y todo eso, te juro que ganás uno o dos partidos, pero a la larga eso no te alcanza. Con los jugadores de élite que tienen las otras selecciones no te alcanza esas cosas, no ganás más así, ya imposible. Bueno, Miguel, recién recalcaste la importancia del primer gol. ¿Por qué crees que nos venían haciendo goles tempraneros o situaciones muy claras? Al equipo le costaba ubicarse bien, de repente viene a la cabeza lo que pasó en el Centenario, más allá de lo del VAR, el gol que nos hace Brasil acá, el gol de Bolivia, el gol de Argentina. Entonces, ¿por qué crees, por lo que vos estabas mencionando, de la importancia de anotar el primer gol del partido? A nosotros, el primer partido contra Bolivia tuvimos mala suerte que nos hacen, que cobra el penal y ya empezamos perdiendo. Pasa que esas cosas, como te digo, tema de profundidad y eso también que tenemos que mejorar, no ser desatentos, que no nos hagan un gol, porque con nuestro juego, si nosotros, te digo, creo que hablo por el grupo, o sea que si nosotros estamos atentos y no nos hacen, contra Argentina nos hacían un gol, nosotros con nuestro juego le hacemos un gol, le hacemos daño, ¿entendés? Pasa que un gol también te cambia el partido, y más contra esas selecciones, o sea que no es fácil tampoco. Miguel, ustedes hablan de cuestiones. Miguel, sí. Ustedes hablan de cuestiones tácticas con Berizzo. O sea, él, por ejemplo, es un técnico abierto, o él dice, bueno, vamos a jugar así, a lo mejor el jugador dice dentro suyo, bueno, no sé si este es el sistema o así tenemos que jugar. No. Hay, o sea, debate, lo que te quiero decir, hablan sí, de fútbol, sí, de planteamientos. En ese sentido, el entrenador es muy abierto. Él todo el tiempo está viendo lo táctico, nos está preguntando si esto podemos hacer así, en qué podemos mejorar, porque al final pues somos nosotros los que entramos a jugar y lo que decidimos dentro de la cancha, ¿entendés? Y eso nosotros hacemos, o sea que todas esas cosas nosotros hacemos, y más con Berizzo que tiene la escuela de Bielsa, del Tata,
O sea, todo eso nosotros hacemos táctico, estamos todo el tiempo hablando de cómo juega el rival, de dónde le podemos penetrar para lastimarle, todo eso hacemos. Obvio que, como te digo, dentro de la cancha es diferente porque capaz que Argentina encuentra un gol al comienzo y te cambia el rumbo del partido. Miguel, Federico Arias te saluda. ¿Qué tal, Miguel? ¿Qué tal, Federico? Bien. El tema de, escuchando atentamente todo, ¿verdad? Pero el tema posicional tuyo, que vamos a aprovechar para hablar, porque acá debatimos horas y horas y hablamos, el tema de tu ubicación, bien tirado a la izquierda por momentos, en otro momento atrás del 9, creo que atrás de Carlos González hubo más consistencia porque te apoyaron otros extremos, o partidos como contra Uruguay y Argentina, que se tuvo la posesión, como mencionás, pero muchas veces hasta tuviste que jugar el lateral izquierdo, retornar, después ver el tema de cómo desequilibrar con velocidad, con mucho terreno y con pocos compañeros. Eso también te lo planteás íntimamente, lo hablaron con Berizzo, porque ahí se marcan los dos partidos. Por ejemplo, contra Argentina y Uruguay fue el tema de participar en la posesión, pero casi siempre vos romper línea desde muy atrás y con pocos compañeros. Contra Chile y contra Perú se dio el tema que vos estabas más estático, con más compañeros para tocar la pared, buscar la devolución, buscar la falta. Contra Chile y Bolivia. Contra Chile y Bolivia, claro, porque no juega contra Perú. Sí, Federico. Y se da esa cuestión. Vos pensás que cuanto más rodeado estés, y se dio contra Bolivia y contra Chile, va a ser mejor para vos porque te quedan diferentes perfiles. El otro es como que es muy repetitivo, que se espera, como yo denomino, la corrida milagrosa. Yo digo, se espera la corrida milagrosa de Almirón. Uno no puede depender de un pique tuyo de 50 metros buscando la descarga. Por eso creo que es mucho más conveniente el otro, va a ir detrás del 9, rodeado por los extremos. El entrenador sabe cuál es mi posición y dónde me siento mejor, pero pasa que a veces en los partidos se da de otra forma y son cuestiones de que le tenés que ayudar al equipo, ¿entendés? O sea, que contra Uruguay en la eliminatoria, Uruguay cambia la posición, cambia la formación y mete un extremo por derecha, cosa que no estaba planteado en nuestro sistema. Nosotros no sabíamos que Uruguay iba a hacer esa formación, ¿entendés? Y yo en Newcastle hago la banda, hago un ida y vuelta y marco más de lo que ataco, o sea que hago ese trabajo, a eso es lo que quiero llegar. Y contra Uruguay a mí me toca, el entrenador me dice, mira, porque cambiaron esto, me tenés que trabajar acá, cosa que no estaba pensado, pero como yo hago ese trabajo, no tengo problema en hacer. Encima en el fútbol ahora, si uno corre, no marcar, no sos un jugador completo, tampoco jugás, o sea que tampoco es algo que a mí me molesta y todo eso. Yo, para ayudar a mi equipo, voy a jugar de lateral izquierdo o de extremo por izquierda, o sea que son cuestiones de partido también, pero el entrenador sabe que yo me siento bien jugando ahí suelto de enganche. Y cuando el partido se da, el entrenador me pone enganche, o sea que juego ahí suelto. Estupendo lo que marcabas, Miguel, porque es lo que todos siempre pensamos, que ese es tu lugar, desde cuando aparecía en Cerro y jugaba detrás de Huilla, te acuerdas que te entendía muy bien con Huilla. Claro. Y hasta ahora, por más que va a hacer esa tarea Newcastle, y pensando aquí que quizá como no hay un volante izquierdo definido, el tema de ponerlo al Alzamendia como casi un cuarto volante, puede ser que ahí ya en partidos como decir contra Uruguay, Argentina, Brasil, ya te quede más libertad a vos, ¿verdad? Porque creo que al fin y al cabo lo que falta... Contra Uruguay pasó eso. Sí. Entró Arzamendia y yo pasé en el segundo tiempo, pasé a jugar en mi enganche suelto. Por eso digo, creo que el tema de no tener un volante con un perfil ida y vuelta hace que vos te sacrifiques. Claro, el sacrificio forma parte de todo. Ayer vi hasta a los 40 Messi luchando para recuperar una pelota, eso forma parte de todo, pero claro. Está muy bien que marques lo que todos presentimos, que tu lugar en la cancha es allí suelto detrás del delantero de punta. No, claro, por eso te digo, o sea, que el entrenador sabe eso, pero por cuestiones de los partidos capaz que te cambie un poco, y tampoco eso me molesta a mí, o sea que como dije anteriormente, hoy en día el fútbol en Europa y en todos lados, si vos no corres,
no marcás, no atacás, no podés jugar. O sea que tenés que ser un jugador completo, porque ya no... Antes el único que jugaba sin correr era Riquelme, y lo único que se pueden dar ese privilegio son Messi, Neymar, pero nosotros, jugadores normales, tenemos que correr al 100% todos los partidos. Miguel, y en materia de sociedades, creo que la mejor que tuviste fue con Kaku contra Bolivia. Comprendiendo, y por lo que ya hace rato estábamos haciendo la evaluación de los rivales, ¿cómo jugás cuando está él y cómo a veces te tenés que parar cuando no estás tan suelto y tenés una obligación, no solamente defensiva, porque creo que contra Argentina en la Copa América la idea era atacar al lateral derecho permanentemente, o sea, emulando un poco lo que había ocurrido hace 2 años también en la Copa América, pero para entender un poco qué sociedades también fuiste armando en esta Copa América. Y creo que lo mejor que se vio fue cuando en esa primera fecha contra Bolivia con Romero Gamarra. Sí, todos sabemos que el Kaku es un gran jugador. La verdad que me llevo muy bien con él en los entrenamientos, y después se vio en el partido. Nos entendemos muy bien porque yo le busco a él y él me busca a mí. Pero también encontramos otras sociedades con Lucena, con Villa, o sea que yo con Lucena y con Villa no estoy jugando todo el año, ¿entendés? Ni con Kaku. Y nosotros venimos a trabajar acá unos días y tipo se ve esa sociedad después en los partidos, o sea que se ve el trabajo, ¿entendés? Miguel, otra cosa que se comenzó a ver después del segundo o tercer partido y que Paraguay es como que no estaba encajando, es la pelota parada. Estábamos muy imprecisos, tenemos defensores de gran salto, tenemos con González un delantero de gran salto, Martínez lateral izquierdo de gran salto, Beto Espínola también, y la pelota siempre iba al lugar equivocado. Y hay un partido contra Chile, que Miguel agarró la pelota. Yo quería preguntarle si fue claro, propio o... Vos agarraste la pelota contra Chile diciendo, bueno, basta, o te dijo Berizzo que se hace el nuevo ejecutante de los corners esa noche, Miguel. No, eso sí, como te digo, las pelotas paradas tenemos que mejorar. Eso no voy a negar, porque como decir, tenemos jugadores altos que nosotros podemos sacar ventaja. No solamente pasó contra Chile, pasó contra Perú, que el primer gol cabecea David y hace el gol de rebote, hace Gustavo, o sea que... Y contra Perú llegamos más veces de pelota parada porque le complicamos mucho. Claro. Y ese partido contra Chile fue un momento que fue el córner y yo decido agarrar la pelota. Sí. Claro, porque Miguel... No me pidió nadie, ni nadie me dijo, fue que yo me fui directo y agarré la pelota. Claro, porque Arza había pateado los primeros 2 córneres de más. Su segundo córner es el que cabecea en el primer palo David. Pero daba la sensación de lo que vos haces eso porque vos querías que sea un centro más profundo, como es el gol de Brian y luego el casi gol de Carlos. O sea, vos tomás una decisión propia porque capaz había más profundidad en el segundo palo. Claro, pasa que estábamos necesitando tirar un poco más arriba la pelota, claro, porque ahí estaban, creo que los jugadores más chicos de Chile, pero... Sí, de hecho, Brian le sacó 10 centímetros a Mena. Y después lo hace Richard Sánchez, lo hace contra Perú. Y Richard Sánchez ya con la mejor pegada hace contra Perú y llegamos muchas veces de pelota parada, claro. Te voy a preguntar, porque hay que preguntar, porque hablamos tanto tema acá, Miguel, de los buenos y de los malos. ¿Por qué aparece contra Chile? Porque contra Argentina tuvimos como nunca, creo que 9 tiros de esquina tuvimos. Y siempre la jugada se hacía corta. Pensaban que había una diferencia con los centrales argentinos y el arquero que Nico Martínez, Dibu Martínez, que es un fenómeno saliendo a cortar el centro. Es increíble la seguridad que tiene. Ayer mostró otro. No, ayer mostró otro. Ayer lo vamos a hablar después, pero ¿por qué en un partido 9 corners, creo que 2 habrán ido al área y en la otra jugamos corta y en los otros todo al área, y demostrando el poderío que tenemos ahí, Miguel? Pasa que contra Argentina vimos que Messi y el Kun Agüero bajaban a marcar, cosa que son jugadores que no marcan, estaban ahí en esa parte donde hacíamos la corta. Son jugadores que no son de marca, y pensamos que le
podíamos lastimar de esa manera, el toque corto y tratar de sacar a los dos de ahí afuera. Pero como te digo, esas cosas son cuestiones de partido, son cuestiones que se ven en el momento y uno aplica, ¿entendés? No, linda aplicación, claro, porque uno, la idea era agarrarlo mano a mano y desequilibrar desde ahí, ¿verdad? Claro. Después pasa lo de Chile, que tira un centro y Zamudio salta y te hace un golazo. O sea que... Miguel, te traslado una situación un poco vidriosa, ¿verdad? Y quiero saber qué pensás, y no sé si lo charlaron en algún momento hasta con el propio compañero, ¿verdad? A veces parece que a Gómez Portillo no es que le pese la capitanía, sino que él es una persona sanguínea, evidentemente, en la cancha, es un jugador sanguíneo, y cuando vos sos capitán tenés que ir a hablar con el árbitro, y a lo mejor él hasta puede llegar a perder la concentración o desencajarse. ¿Crees que la capitanía no vendría mal de por ahí hacer una rotación o entregarle, no sé, o a Junior Alonso o a Anthony Silva? ¿O podría significar un golpe para Gustavo y en todo caso se tendría que mantener la capitanía de Gustavo Gómez, pero hablarlo con él también? No, para mí el capitán es Gustavo. Yo que le conozco a él de los 17 años que venimos jugando en la selección sudamericano, me fui al sudamericano con él, me fui al mundial de Turquía también con él, y él siempre fue el capitán en todas las fases de selecciones que pasé con él, y para mí él es el indicado. Nosotros creo que todo el grupo piensa lo mismo, y esas cuestiones de la cancha pasan en la cancha, o sea que yo también un día el árbitro me puede poner nervioso y puedo reaccionar así. Después, obvio, nosotros hablamos en el vestuario con Gustavo y todo eso, pero para mí el capitán es Gustavo Gómez. Miguel, la última de mi parte, de todas las críticas, ¿cuál es la que más le molestó como grupo? No, a nosotros no, te juro que las críticas no nos... Pero siempre molesta algo, ¿eh? No sé si viste ayer que la selección argentina en su cantito cantaba contra los periodistas cuando terminó el partido. O sea, es algo, un clásico, es selección versus periodismo, es un clásico. Maradona en su conferencia épica donde dice que, claro, no voy a repetir, ¿verdad? Pero que me la siga, ¿se acuerdan? El propio Berizzo que se enojó con la contratapa de ABC, con Johnny, claro. Porque uno entiende y en un momento dijiste que molestaba que digan que ustedes no quieren venir cuando es todo lo contrario. Lo que más se debe valorar los jugadores de Sudamérica, los que están jugando en la Copa América, las figuras que después de todos los Europa vienen. Ayer no daba más que los argentinos, los colombianos, Paraguay, Perú no daba más los últimos 10 minutos, pero hasta la última gota de esfuerzo por su selección, y eso me parece que pasa en todas las selecciones. Mira, ¿verdad? Sí. Para nosotros no es una excusa ni nada, pero nosotros prácticamente para la selección, no solamente nosotros, todos los jugadores que vienen a la selección dejan todo, su familia. Yo tuve mi hijo y no le pude ver, estaba concentrado y no podía salir, me fui al parto y después ya tuve que volver a la concentración. O sea que yo no tuve tiempo con mi hijo hasta ahora recién que le veo. Capaz que ni me reconoció, ¿entendés? Y nosotros dejamos nuestra familia, no tenemos vacaciones, pero a nosotros nos gusta, no nos estamos quejando de eso. Quiero aclarar también eso, no es que nos estamos quejando de venir a la selección, a nosotros esas cosas nos gustan, pero parece que hay que decir eso porque no, hay gente que no entiende, ¿entendés? Nosotros dejamos, mucha gente, muchos jugadores dejan su familia, sus hijos, no tienen vacaciones, no tienen nada para venir a jugar en la selección, y está súper bien eso. Como te digo, a nosotros eso nos encanta, o sea que no, es que nos estamos quejando, pero todo eso dejamos por la selección. Miguel, te consulto como líder y como referente y por cómo ha sido esta charla, ya que la consulta un poco era el tema de las críticas. ¿Cómo lo percibiste a Gastón Jiménez? Que
seguramente fue el más criticado por las elecciones, por el partido que tuvo allí como tanto en las eliminatorias como en esta Copa América. Sí, nosotros creo que al comienzo le dije a Bruno, tenemos un grupo muy bueno, cosa que antes yo no veía, un grupo muy unido. La verdad que nosotros siempre nos juntamos, hablamos entre nosotros, y que nosotros, ¿sabes? Lo importante es que nosotros estemos juntos, unidos, que adentro esté todo en orden, porque si de afuera nos tiran mierda y nosotros de adentro nos tiramos mierda entre nosotros, no nos vamos a ir a ningún lado, ¿entendés? Por eso nosotros como grupo estamos muy bien, todos los compañeros se llevan bien, en el grupo no hay nadie que piense que es una estrella, todos tiramos el carro para adelante, y creo que eso nos va a llevar a clasificar a un mundial, porque eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que buscamos nosotros, busca el cuerpo técnico, busca la dirigencia, que también nos ayuda mucho. Vos te vas al centro de entrenamiento ahí en Ipané y está impecable, o sea que nosotros nos sentimos muy bien, o sea que te digo, todo adentro está perfecto, o sea que a nosotros una crítica de alguien o de alguna persona que no entiende, que no sabe, no nos afecta. Miguel, te agradezco muchísimo el tiempo, y yo creo que todos vamos a coincidir acá. Yo es la primera vez que lo escucho a Miguel hablando así con tanta seguridad, autoridad, ¿verdad?, sobre el tema selección, y hablando, como se suele decir, sin cassette, sin ningún discurso prehecho o esquivando las palabras, que esquivando son muy buenos. Miguel, lo podías hacer tranquilamente, ¿verdad? En la cancha lo demostrar. Así que yo celebro esta charla, y cada quien, el hincha, va a sacar también sus conclusiones después de esto que hablamos contigo. Yo creo que también la gente tiene que saber, porque la gente solamente escucha a los que nos critican, ¿entendés? Y eso al final eso es lo que se vende. Una persona que critica a la selección, critica a los jugadores, y eso es lo que la gente compra, ¿entendés? Y como te digo, nosotros no somos un grupo que va a salir a responderle a esa gente, no tenemos necesidad de hacer eso. Nosotros lo único que tenemos que hacer es estar tranquilos y demostrar dentro de la cancha, demostrar lo que nosotros sabemos y lo que queremos. Sobre eso, Miguel, perdón, te abro ahí un paréntesis para cerrar la charla, porque realmente, como es una entrevista muy especial, evidentemente nos hemos extendido y te estamos sacando mucho tiempo. Miguel, la palabra es, ¿no se sienten a veces tocados o dolidos cuando se escucha a referentes, y no voy a dar nombres, a referentes de la selección, jugadores que hicieron historia y que lógicamente tienen autoridad de hablar, y ya no estamos en dictadura y cada quien tiene su opinión, ¿verdad? El único de historia para mí fue Chilaver, el único, José Luis Chilaver, que tiene espalda para hablar de la selección. Pero después hay gente, que no voy a dar nombre tampoco, que se quiere sentir nuevamente importante, cosa que ahora ya no. Lo importante somos nosotros ahora. Somos los que estamos jugando en la selección, los que estamos defendiendo la camiseta de la selección. El resto ya pasó. O sea que nosotros nos eliminamos contra Perú y nos vamos a festejar que contra Perú pusimos garra, pusimos corazón y casi le ganamos, ¿entendés? Ya nos festejamos esas cosas. O sea que nosotros queremos más. Perdimos contra Perú, no puede ser. Tenemos que mejorar, tenemos que tratar la eliminatoria, tenemos que tratar de hacernos respetar, de ser más fuertes, de estar concentrados, ¿entendés? Ya no festejamos más para llegar a cuarto o para llegar a semifinal. Nosotros somos un grupo que busca más ya, o sea que ya no estamos más para festejar esas cosas, ¿entendés? Obvio nos hace falta muchas cosas, pero lo que pretendemos es llegar a eso, a hacer historia con la selección, a buscar la gloria con la camiseta de la selección, a dar alegría a la gente, porque eso es lo que a nosotros al final nos hace sentir bien, ¿entendés? Que nuestra familia, que la gente esté feliz de que nosotros logremos algo importante. Y ahora nuestro objetivo es clasificar al Mundial. Ese es el objetivo que todos buscamos. Nosotros, la gente, todo el mundo busca eso, y a eso apuntamos. Y yo creo que no vamos a parar por más que nos critiquen gente que no tiene derecho
vamos a buscar eso. Por más que pase eso, vamos a seguir buscando con la selección hasta que logremos. Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Te envío un abrazo, mucha salud para vos, tu familia, en especial para el nuevo integrante de la casa. Mucha salud para tu hijo, Miguel, y gracias por hablar con nosotros. Muchísimas gracias a usted, Bruno. Un abrazo grande. Gracias. Miguel Almirón, jugador de la selección paraguaya. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, qué entrevista, ¿no? Qué entrevista. Tenemos que vender, pero yo creo que cada uno tiene que opinar y yo estoy seguro, ya a Ariel lo veo agazapado queriendo opinar. Muy interesante la nota con Miguel Almirón, repito, hablando en exclusiva con ABC Cardinal. Nos extendimos porque él no habla, lo dijo públicamente, no es de charlar, no es de hablar mucho, pero yo sinceramente nunca lo escuché así a Miguel Almirón, nunca. Es la primera vez que lo escucho con este énfasis y hablando clarito de lo que él piensa. Miguel Almirón, repito, yo creo que a título personal lo digo, debe ser una de las muy buenas entrevistas de los últimos tiempos. Miguel Almirón en exclusiva en ABC Cardinal. Yo ya estoy trabajando, Bruno, toda la mañana me voy a trabajar con Will Guimaraes, el fisio. Me estoy recuperando muy bien con él. La verdad que la lesión no fue nada grave, gracias a Dios no hubo rotura ni nada, así que bien, ya pensando en recuperarme bien, disfrutar un poco de la familia para volver. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981 695 171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Protección y seguridad de instalaciones eléctricas con Schneider Electric. Componentes para tableros de distribución, disyuntores termomagnéticos, interruptores diferenciales, protectores de sobretensión y tableros de embutir. Confiables y de fácil instalación. Schneider Electric. Si sos electricista, seguro conoces Schneider Electric. Representa y garantiza Tecnoelectric. Seguinos en Facebook, Tecnoelectric PY. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulce de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Se vio cosas buenas en los partidos, en el partido contra Bolivia. Yo creo que ya se vio lo que es el juego que quiere que juguemos con Berizzo, que nos está enseñando. Yo pienso que hay que dejarle trabajar. Tenemos un grupo muy bueno, un cuerpo técnico que nos enseña, que nos da una idea de juego, y eso es muy importante. Hace mucho que no tenemos eso, pienso yo. Y te digo yo que estoy adentro, que entrenamos todos los días. Hace mucho yo no sentía que en los partidos nosotros tenemos el manejo de la pelota, y creo que eso es muy importante, el buen trabajo. Tarde o temprano los resultados van a venir. Obvio, todos queremos ganar, somos los primeros en que estamos en eso. Lastimosamente en la Copa América no se dieron los resultados que queríamos, pero el trabajo que estamos haciendo es bueno. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Casamarco, para su cristal templado Templex, más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casamarco, pasión por la calidad. De teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancholas y
perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierro Par, Avenida Próceres de Mayo 805 Casa Italia, teléfono 220-894. Cuando no hay huellas, lo difícil es dar el primer paso. Lasca es el pionero y líder de la industria farmacéutica en Paraguay. Laboratorios Lasca, 85 años, creer para crecer. ¿Y contra Perú cuál es tu análisis? Y Bruno, contra Perú yo pienso que el grupo hizo todo el esfuerzo, se jugó bien, te cambia el partido. No quiero agarrar de excusa el tema del árbitro, porque todo el mundo se dio cuenta que no nos cobran un penal, a Alberto Espínola no le cobran un penal, a Gustavo Gómez le expulsan, no fue para expulsión, y esas cosas te cambian el partido. Imagínate que cobran el penal con Beto Espínola y ya vos ya pasás ganando. Después no te cobran el gol, te cobran mano y no te cobran el gol contra Perú. O sea que fue un partido diferente, ¿entendés? Se lo vio al equipo, vos lo viste a tus compañeros nerviosos por lo de Ostojich, el árbitro uruguayo. Sí, obvio, es que a todo el mundo, yo creo, no solamente a nosotros nos pone nervioso, a todo el mundo te puso nervioso. No, acá nosotros dijimos que era realmente una actuación. Y te digo una cosa. Fue una vergüenza. ¿Perdón, Miguel? No, que la verdad la actuación del árbitro fue una vergüenza, este partido. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicito el asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxedominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxedominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Llame ahora al 021-729-6060. Miguel, ¿por qué te hizo jugar Berizzo contra Uruguay? No, eso también, Bruno, yo también quiero aclarar porque mira, yo tengo 38 partidos, tenemos la Premier. Gracias a Dios yo juego los 38 y prácticamente yo me preparo para eso, Bruno. O sea que yo estoy en mi club haciendo todo para poder rendir en mi club, obvio, y pensando en la selección para llegar bien. O sea que yo como jugador yo creo que todos los jugadores quieren jugar todos los partidos. Eso no fue culpa de nadie. Yo decidí jugar, o sea que yo me sentía bien, por eso te digo, yo me preparo para eso. No es que no me preparo para jugar todos los partidos, son 4 partidos y yo en Inglaterra juego más partidos y de seguido, ¿entendés? Pasa que tengo la mala suerte que justo me pasa a mí, o sea que yo tampoco no voy a saber que me voy a lesionar. Pero la gana que yo tengo de jugar, de más con mi selección y todo eso, no voy a pensar. No voy a decirle al técnico, mira, estoy cansado, quiero descansar. Sí, yo me siento bien y encima yo personalmente me sentía bien en la Copa América, estaba jugando todos los partidos y quería jugar contra Uruguay, o sea que no quería descansar. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Con el Beer Cooler Midea, disfrutás de tus cervezas bien frías, sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Represente, distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Por qué esperar
un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi. Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el choriqueso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Hoy es miércoles de descuentos reales. Hoy es día de Farmacias Catedral. Hasta el 50% de descuento en todas nuestras sucursales y con todas las formas de pago. Hacé tu pedido a nuestro delivery 627-7000 y te llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. Todo el mes de julio festejamos la amistad. Entérate de todos los detalles en nuestras redes sociales. No te lo pierdas, te esperamos en Farmacias Catedral. Amamos cuidarte. Cuando se escucha a referentes, y no voy a dar nombres, a referentes de la selección, jugadores que hicieron historia y que lógicamente tienen autoridad de hablar y ya no estamos en dictadura y cada quien tiene su opinión, ¿verdad? La historia para mí fue Chilaver, José Luis Chilaver, que tiene espalda para hablar de la selección. Pero después hay gente, que no voy a dar nombre tampoco, que se quiere sentir nuevamente importante, cosa que ahora ya no. Lo importante somos nosotros ahora. Somos los que estamos jugando en la selección, los que estamos defendiendo la camiseta de la selección. El resto ya pasó. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Antes de seguir, les cuento que nuestros amigos de Tigo acaban de aumentar la velocidad de internet de todos los hogares paraguayos. Van a poder teletrabajar, estudiar y disfrutar sus contenidos favoritos con mucha más velocidad. La verdad que esto cae en el momento perfecto contigo. Transforma tu casa en un hogar, rápido hogar. Más información en tigo.com.py. Tigo en todo lo que te mueve. En Bristol festejamos nuestro aniversario a lo grande y te triplicamos tus chances para ganar 50 millones en electrodomésticos. Cumplimos 41 años y el agasajado Sofos celular Samsung A02S, precio normal 18 cuotas de 161.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tener un banco más digital es poder hacer mis transacciones desde la aplicación Visión Móvil, porque detrás de cada plataforma digital de Visión Banco hay personas listas para brindarte el mejor servicio bancario las 24 horas sin que tengas que ir hasta el banco. Visión Banco, más digitales, más humanos. Nosotros nos matamos dentro de la cancha, nosotros corremos también, como vos decís. No, en tu caso, Miguel, te juro que vos sos irreclamable, o sea, justamente... No, pero no solamente en mi caso, yo hablo en el grupo, todo el mundo está corriendo, o sea que encima, Bruno, si vos en el fútbol de hoy día no corres, no ganás, o sea que tenés que entregar el 100%, porque si vos jugás a un 50% no ganás, ¿entendés? Y más una selección como nosotros, que necesitamos en lo colectivo, porque nosotros no tenemos una estrella, no tenemos un Messi, no tenemos un Neymar que te gana partido, ¿entendés? Somos el grupo, o sea que es colectivo esto. Si nosotros no corremos el 100%, con un 70% vos no le ganás a Brasil, no le ganás a Argentina, mismo no le ganás a Chile, a Uruguay. Es poner el 100% en todos los partidos, y yo te digo que yo que estoy ahí adentro entrenando todos los días y jugando los partidos, el grupo pone el 100%. Esa garra es lo que más tenemos nosotros. Nosotros lo que tenemos que agregarle es el juego y mejorar en eso, ¿entendés? Porque Bruno, con garra no ganamos más los partidos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Seguinos en Instagram @luxor.py y en Facebook Luxor Appliance. Visita nuestra web www.luxor-medioappliance.com. Luxor Quality
Fidelity for Life. Candilejas, con las mejores máquinas del país. Te espera los días dobles con tu tarjeta Fidelity. Podés ganar muchos premios. Sorteos semanales con más de 10 millones en premios. Shows en vivo. Viernes Grupo Milenio y el sábado DJ Joselo. Promos de cervezas, barra de tragos. Días triples, martes o domingos tenés más puntos y más chances de ganar. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Julio se viene con todo en Luminotecnia. Si querés renovar tu calefón, anticiparte al frío con nuestras estufas, modernizar tu ducha o adquirir las mejores herramientas, vuelve la ventana de descuentos. Aprovecha las increíbles ofertas en productos seleccionados hasta el 31 de julio. La capitanía no vendría mal de por ahí hacer una rotación o entregarle, no sé, o a Junior Alonso o a Anthony Silva, o podría significar un golpe para Gustavo, y en todo caso se tendría que mantener la capitanía de Gustavo Gómez, pero hablarlo con él también. No, para mí el capitán es Gustavo. Yo que le conozco a él de los 17 años que venimos jugando en la selección sudamericano, me fui al sudamericano con él, me fui al mundial de Turquía también con él, y él siempre fue el capitán en todas las fases de selecciones que pasé con él, y para mí él es el indicado. Nosotros creo que todo el grupo piensa lo mismo, y esas cuestiones de la cancha pasan en la cancha, o sea que yo también un día el árbitro me puede poner nervioso y puedo reaccionar así. Después, obvio, nosotros hablamos en el vestuario con Gustavo y todo eso, pero para mí el capitán es Gustavo Gómez. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Lleva tu moto Eclipse Full de Taiga con tanque lleno. La Eclipse Full de Taiga es tu opción más confiable para pasear o trabajar. Robusta, ágil y potente. Motor de 150 cc. Amortiguadores hidráulicos. Llantas de aleación. De regalo, tanque lleno. Visita las sucursales de Inverfin o la fanpage oficial de Motos Taiga en las redes sociales. Escribiros al WhatsApp 0981-288828 y encontranos en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba la nafta activa 89 y también la activa 92 o el diésel activa S50 para llegar a donde quieras, gracias a su calidad internacional, certificada al menor precio del mercado, solo en Petrosur. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que estés seguro y que una compañía te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva. Atalaya S.A. de Seguros Generales, empresa seria y solvente, ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.py. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora. Teléfono 021-492-811. Nosotros, no es una excusa ni nada, pero nosotros prácticamente para la selección, no solamente nosotros, todos los jugadores que vienen a la selección dejan todo, su familia. Yo tuve mi hijo y no le pude ver, estaba concentrado y no podía salir, me fui al parto y después ya tuve que volver a la concentración. O sea que yo no tuve tiempo con mi hijo hasta ahora recién que le veo. Capaz que ni me reconoció, ¿entendés? Y nosotros dejamos nuestra familia, no tenemos vacaciones, pero a nosotros nos gusta, no nos estamos quejando de eso. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede Central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Por todo el mes de julio, IDESA te trae una imperdible
triple oportunidad, donde podés obtener hasta el 100% de descuento en los intereses de tus cuotas. No dejes pasar esta excelente oportunidad de ponerte al día. Para más info, comunícate con nosotros al WhatsApp 0972-413-100, 021-413-1000, descargando nuestra app IDESA, redes sociales o www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Exbri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Exbri. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Tenemos un grupo muy bueno, cosa que antes yo no veía. Un grupo muy unido. La verdad que nosotros siempre nos juntamos, hablamos entre nosotros, y que nosotros, lo importante es que nosotros estemos juntos, unidos, que adentro esté todo en orden, porque si de afuera nos tiran mierda y nosotros de adentro nos tiramos mierda entre nosotros, no nos vamos a ir a ningún lado, ¿entendés? Por eso nosotros como grupo estamos muy bien. Todos los compañeros se llevan bien. En el grupo no hay nadie que piense que es una estrella. Todos tiramos el carro para adelante. Y creo que eso nos va a llevar a clasificar a un mundial. Porque eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que buscamos. Buscamos nosotros, busca el cuerpo técnico, busca la dirigencia, que también nos ayuda mucho. Vos te vas al centro de entrenamiento ahí en Ipané y está impecable. O sea que nosotros nos sentimos muy bien. O sea que te digo, todo adentro está perfecto. O sea que a nosotros una crítica de alguien o de alguna persona que no entiende, que no sabe, no nos afecta. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mientras buscas tus llaves para salir, tu préstamo puede aprobarse. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular. Préstamos en 15 segundos de Financiera Paraguayo-Japonesa. Casa Imperial, 59 años de trayectoria ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad de precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursales Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram @Casa Imperial S.A. Tu billetera personal está en todos los comercios del país. Gracias a la alianza con Banco Itaú, ahora podés pagar en más de 30.000 comercios mucho más rápido, fácil y cómodo. Billetera personal, tu billetera en todos lados. Nosotros entramos a un partido ya pensando ahora que vamos a tener la pelota, que vamos a tener ocasiones de gol. Obvio, falta, como te digo, falta el trabajo, falta mejorar muchas cosas, eso yo no niego. Pero eso es un proceso, o sea que yo, por ejemplo, no voy a mejorar de un día para otro, no pasa no pasa en el fútbol, no pasa en la vida, no pasa eso, Bruno. O sea que todo es trabajo, sacrificio. Nosotros ahora, como te digo, nosotros entramos sabiendo ya que vamos a tener la posesión de pelota, que vamos a tener ocasiones de gol, tenemos una idea de juego, cosa que antes no teníamos. Antes, por ejemplo, vos entrabas, yo era hincha antes también, Bruno, o sea que veía los partidos de la selección y que esperaba un pelotazo largo, que te peine que te gane otro y que de chiripa te da un gol, ¿entendés? Y ahora ya no es así, ya, como te digo, el fútbol cambió y ahora la selección está cambiando también y nosotros, Bruno, tenemos jugadores para cambiar eso, ¿entendés? No es que no tenemos jugadores muy buenos de calidad técnica, que en sus clubes son buenos, como decía, ahora todos se están yendo a Europa, o sea que eso es lo que te ayuda a mejorar en la selección y el fútbol paraguayo en sí, ¿entendés? Cardinal Deportivo.
número 1 en todo el país. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, paraguayo como vos y sponsor oficial de la Albirroja. Las auténticas toscanas son de Upisa, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad. Upisa, no te quedes sin probar las toscanas. Upisa, en todas sus variedades y sabores, con ajo, con finas hierbas, picante la tradicional. Upisa, nutri de sabor tu vida. La fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente. Este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano, manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare. Celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas. Conmebol Copa América, vibra al continente. Nosotros nos eliminamos contra Perú y nos vamos a festejar que contra Perú pusimos garra, pusimos corazón y casi le ganamos, ¿entendés? Ya nos festejamos esas cosas, o sea que nosotros queremos más. Perdimos contra Perú, no puede ser, tenemos que mejorar, tenemos que tratar la eliminatoria, tenemos que tratar de hacernos respetar, de ser más fuertes, de estar concentrados, ¿entendés? Ya nos festejamos más para llegar a cuarto o para llegar a semifinal. Nosotros somos un grupo que busca más ya, o sea que ya no estamos más para festejar esas cosas, ¿entendés? Obvio nos hace falta muchas cosas, pero lo que pretendemos es llegar a eso, a hacer historia con la selección, a buscar la gloria con la camiseta de la selección, a dar alegría a la gente, porque eso es lo que a nosotros al final nos hace sentir bien, ¿entendés? Que nuestra familia, que la gente esté feliz de que nosotros logremos algo importante. Y ahora nuestro objetivo es clasificar al Mundial. Ese es el objetivo que todos buscamos. Nosotros, la gente, todo el mundo busca eso. Y a eso apuntamos. Y yo creo que no vamos a parar por más que nos critiquen. Gente que no tiene derecho. Vamos a buscar eso. Por más que pase eso, vamos a seguir buscando con la selección hasta que logremos. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 13 con 10 minutos. Cada uno va a opinar y vamos a dar espacio a cada compañero para que opine sobre qué dejó esta entrevista con Miguel Almirón. Ariel. No, primero que todo lo futbolístico, ¿no? Y queda blanqueado y está muy bien a través de uno de los referentes de la selección, que hay una convicción muy firme en cuanto a la propuesta de juego con la cual están los jugadores, y a partir de esta palabra de Miguel Almirón, muy consustanciados, que comulgan con esta idea de que evidentemente defienden a muerte. Eso por un lado, y está muy bien que se blanquee. Después, el tiempo es un juez inexorable y va a mostrarnos si están en lo correcto o están fuera de lo correcto. Me parece que hay cierta contradicción también de Almirón cuando hace el análisis, porque no se gana más partidos, dice, con pelotazos o con centros o con un fútbol práctico. Sin embargo, los dos partidos, y ustedes me van a corregir si estoy equivocado, contra Chile y contra Perú, que son los partidos rescatables donde realmente estaban en juego los puntos y una clasificación. Contra Chile el propio Almirón reconoce acá que él no era designado para ejecutar tiro libre y se sale fuera del libreto del entrenador y coloca un centro espectacular para el gol paraguayo, pelota parada y después de defenderse bien. Y contra Perú ni hablar, basta con decir que el gol del empate llega a través de una pelota larga de Anthony Silva. Eso por un lado. Y por otro, me quedé sorprendido con lo que dijo Miguel Almirón sobre despreciando la historia construida a través del tiempo con jugadores que realmente dejaron todo por la selección nacional y que gracias a su aporte y su calidad y jerarquía futbolística supieron enarbolar la bandera tricolor en Copa del Mundo. Y me parece que se le fue la mano, porque no se puede de ninguna manera despreciar a los que hicieron y que construyeron el camino, y más todavía cuando Almirón forma parte de una generación hasta aquí muy perdedora, que ni siquiera estuvo clasificado por lo menos a una Copa del Mundo. Por lo menos tiene que clasificar a una Copa del Mundo y después buscar desautorizar o despreciar a jugadores de la talla de Gamarra, que tiene mínimamente 3 Copas del Mundo y que construyó el camino para que Paraguay estuviera en el concierto mundial. Un Pepe Cardoso
o un Peque Benítez, o un Celso Ayala, o un Roque Santa Cruz. Lo último me parece una falta total de respeto. Yo no sé si él no veía los partidos o no lee las estadísticas, no lee los diarios, no lee los libros en los que están ahí grabados en letras doradas lo que aportaron estos jugadores que hablaron, porque está claro que se refirió a Gamarra y compañía. Y estos jugadores hicieron mucho más de lo que Almirón hasta aquí, esta generación, ha hecho por la selección nacional. Estos jugadores construyeron, estos jugadores dieron todo de sí, estos jugadores jugaron 3 o 2 Copas del Mundo mínimamente. E insisto, esta generación, muchos de ellos ya van por la 3ª eliminatoria. Y en estos instantes les recuerdo que estamos 7º en la eliminatoria. Y así como vamos, yo no sé si el barco va a llegar a buen puerto. Ojalá que sí. Pero para despreciar a aquellos que sí ya quedaron a través de su gestión futbolística, su compromiso con la causa noble de la selección nacional, de ninguna manera, más todavía un jugador o una generación que llegó a una Copa América gracias a una combinación de resultados de Japón y Ecuador en la anterior. En esta una gestión más aceptable, pero de allí a querer desdeñar lo hecho por otras generaciones doradas que enaltecieron enormemente a nuestro país. Y no solamente Chilaver, por supuesto que Chilaver era lo máximo en aquel momento y fue un gran reconstructor del fútbol paraguayo para que la selección nacional sea de vuelta reconocida en el concierto internacional o mundial. Pero de ninguna manera se puede negar que los Carlos Gamarra, que los Ayala, que los Acuña, que los Carlos Quise, los Pepe Cardoso no aportaron o que no tienen autoridad Romerito, cuando estamos hablando de gente que dieron la vuelta olímpica, que consiguieron un título internacional, la Copa América del 79, el caso puntual de Carlos Quise y de Romerito. No sé, este último me parece totalmente una meada fuera del tarro de Almirón. A la vuelta lo escuchamos a Dani. Los programas de Máster en Marketing, Máster en Finanzas y MBA de Initiative Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel. Solicita más información sobre los programas de maestrías de Initiative comunicándote al 021-728-9772 o a través de las redes sociales encontrándolos como @InitiativeY. Initiative Escuela de Negocios, evoluciona tu futuro. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguiros en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más o llamanos al 418-0146. La selección del despertar albirrojo somos todos, por eso, en estos partidos de eliminatorias, alentemos todos juntos, con la pasión guaraní que nos une. ¡Vamos, Paraguay! Super Espuma, super patrocinador del despertar albirrojo. Dani, te escuchamos. Yo, viste, a veces en este trabajo periodístico hay notas y notas, y cuando decimos, qué buena nota se armó, y ya tengo todo acá. Y bueno, ya de protocolo les saludo, alguna pregunta para despedir, y de repente viene el bombazo, ¿verdad? Y voy a decir, pero ¿qué hago con todo lo que ya había armado acá? Diagramación, foto, texto, pauta, y un poco me dejó esa sensación, porque claramente esta entrevista con un Miguel Almirón como nunca, y le había dicho en la propia entrevista, yo creo que era necesaria esa voz. Pues no es lo mismo que él lo diga un Robert Harrison o un Eduardo Berizzo, estoy hablando del presidente y el seleccionador nada más y nada menos respectivamente, o Enrique Sánchez, con quien también solemos charlar, a que lo diga Miguel Almirón, el rol que tiene Miguel Almirón. Y yo creo que dio un muy buen pantallazo de la actualidad de la selección, y creo que desgranamos todas las cuestiones futbolísticas, desde su
posición en cancha, el famoso dilema de la pelota parada, juego largo, juego corto, juego asociado, el tema de la valoración o el quilate que le damos a los rivales, algo que ya inclusive tuvimos una conversación áspera con el titular de la APF, pero repito, más como alguien que siempre yo le reclamaba al plantel, para decir, esperan en algún momento, y también lo plantearon Federico y Bruno con el tema de es abierto, charlan de esto, o sea, para mí es muy muy rico el capítulo fútbol, lo que dejó esta Copa América, algunas preguntas de criticado y todo eso, y después está lo otro que ocurrió cuando ya Bruno le iba a despedir y le quería hacer la famosa pregunta que si uno analiza, no es algo exclusivo de Paraguay, pero está ocurriendo en todo el mundo. Y hasta diré por esta estructura, donde cada vez los exjugadores van a los paneles, van a los lugares. ¿Y cuál es el enfoque siempre periodístico que es consecuencia del clamor popular? ¿Por qué ahora sí cuando antes era así? Entonces, esto se iba a dar en algún momento. Escuchándole a Ariel, lo que pasa es que a diferencia, por ejemplo, de otros lugares donde la balanza es al revés. Te pongo un ejemplo, Chile. Chile, los actuales van a decir, ¿qué van a decir los del pasado? Sí, ahora somos los más ganadores. Puedo decir Colombia. Colombia hay un fenómeno muy, porque voy a decir, ¿te acuerdas la época de los Pío Valderrama y Pacho Maturana? Y a esta, en el medio tenés el único título a nivel continental en el 2001. Y Colombia es un mercado muy fuerte a nivel mediático y vos veas ex jugadores históricos quienes hablan. Entonces, tiene un trasfondo de una nueva generación que probablemente no vivió lo que, y acá lo cito a Ariel, que inclusive es el más joven de la mesa, y ayer cuando hacíamos el tema de, mira, ¿te acuerdas de tal jugador con quien se sintió más identificado? Y es Almirón quien decide dónde va a cortar la línea. Porque la consulta era referentes. Y quieras o no, nosotros tenemos varios referentes. De esos referentes otra vez tenemos algunos quienes están en los medios o son comúnmente llamados para expresar su opinión. Y es Almirón quien decide dónde cortar del famoso quién está habilitado o no. Y creo que cierra de forma coherente lo que fue la tónica de la entrevista. Porque, repito, yo me acuerdo la última vez que charlamos con Miguel Almirón, que inclusive era audiovisual, era de otro tono, era el Almirón de siempre, el Almirón alegre, el Almirón charachero, Migi. Y hoy habló el líder o la bandera de esta selección. Más donde y hasta eso tocó el tema de Gustavo Gómez y la capitanía, porque cuando él dice, mira, ellos no, o el único que puede es José Luis y el resto no, yo no creo que sea un pensamiento individual de Miguel Almirón, es el pensamiento del grupo, porque a eso que Ariel decía, no, pero mira que esta es la tercera. Él estuvo en el ciclo anterior, por ejemplo. Claro, sin ser el que es ahora. Y no hablo de su importancia futbolística. Él hasta recordó la época de Ramón Díaz. Y yo me acuerdo muy bien porque en ese momento Almirón era el que Ramón medio que no le quería llevar. Y es más, yo todavía recuerdo que en una conferencia en Estados Unidos, Ramón Díaz, entre comillas, me dedica un partido donde él lo pone al Almirón, el equipo no juega bien, sale y el equipo juega bien. O sea, voy nomás a que Almirón vivió estas etapas. Y yo no creo que él no haya sido consciente. Porque, a ver, porque, o si no, yo iba a decir, uy, no, mira, estuvo súper lúcido hasta el minuto 44 y en el 45 se le fue. No, porque si no sería incoherente. Yo creo que de punta a punta, Almirón dijo, hoy, en esta charla, con Bruno, con Federico, con Ariel, conmigo,
yo voy a demostrar, porque ahora veo que la balanza siempre es crítica, y cuando hay un esbozo de querer explicar esto, se los aplasta porque era Berizzo, eran los dirigentes. Entonces, yo creo que él fue coherente desde el comienzo hasta el final, asumió un riesgo porque entendía que si no hacía eso, iba siempre a quedar pegado a esto de que ay Shinjaran Gachulina, los jugadores lo que no y él prácticamente era una extensión de lo que veníamos escuchando del cuerpo técnico. Entonces, yo creo que él termina blanqueando una situación que ya me imagino. O sea, Dani, ¿vos crees que los jugadores actuales de la selección y principalmente los que triunfan en Europa y evidentemente ganan muchísimo dinero, piensan de esa manera? O sea, no es que es solamente Almirón, es el sentir de la mayoría de los jugadores, yo siempre los catalogo como la generación del 2013. Porque en el 2013 Paraguay hizo una gran sub-20 con Víctor Genes en Argentina. Estuvimos a un gol de ser campeones. Y es el último mundial al cual nos fuimos. Y en ese equipo estuvo Almirón como uno de los más pequeños. Gustavo Gómez era el capitán. Estuvo Pica, estuvo Derli, Cecilio, Junior. Entonces, yo no iría tanto al tema del confort económico, Bruno. Yo iría al tema de una cuestión generacional, que no solamente se da en el fútbol. O sea, podemos acá hablar, y si quieres, aplicamos a lo más cercano. Uno atesora de acuerdo a lo que vivió, a cómo se formó. Exigir eso a quizás una generación que no vivió eso, que no experimentó, a uno le puede hasta ser chocante, mínimamente sorprendente, pero ocurre. O sea, yo no colocaría tan en ese lugar el tema de ese estatus, porque también, o sea, hoy el fútbol maneja un dinero que no se manejaba antes. Pero sí, hay que decir que a diferencia de Chile, hoy ese versus histórico, y creo que Almirón no es que lo dijo sin pensar, lo dijo consciente y hasta dobló la apuesta cuando dice el tema de que ahora solo, y en ese sentido yo, Ariel, creo que dijo, no es que dijo con garra, sino que el tema es solo con garra, porque a ver, esta selección de la Copa América mostró garra también. Entonces yo voy nomás a que es una brecha más generacional, porque estoy viendo también ya las reacciones de algunos históricos. O sea, acá veíamos ¿cuántas veces acá? Ya es casi un bloque de análisis del estado de WhatsApp de Chiqui Arce, que fue ex técnico de la selección, porque mira que Almirón habló maravillas de la actualidad de la selección, desde la cohesión, desde todo punto de vista. Y Chiqui además es un referente también cuando colocaba el tema de memoria. Entonces, yo creo que, repito, la primera parte es muy rica para el análisis netamente futbolero, y el segundo punto, el punto incendiario, me parece que es para también comprender lo que significa este tema de la nueva generación. Yo creo que es un punto, es un punto de, no sé si va a ser quiebre. Espero, porque esto ya está dicho, ya no te podés decir, uy, no, ¿sabes lo que pasa? Me parece que acá no hay... No, todo lo contrario. Para el que no escuchó, Bruno le iba a hacer una pregunta y es Miguel quien interviene. O sea, ni siquiera se puede hablar, ya que nos digan después el seleccionador, ¿de qué medio? Yo sé cuál es la intención, dígale al... No, pásele nomás la grabación. O sea, y acá yo inclusive le decía a Bruno fuera de micrófono, muchas veces cuando el entrevistado entiende que va a terminar la nota y capaz todavía quedaba algo en el tintero, él quiere expresar,
y ya no son chiquilines, reitero. Por eso acá decíamos, hasta nos da cuando dice, uy, los jóvenes. Pues muchas veces se dice por decir, por inercia, cuando ya no hay eventos importantes. Entonces nosotros venimos de casi 10 años, donde ellos eran los jóvenes, los chicos del 2013. Ellos ya no son más chicos, por una cuestión lógica. Entonces, yo voy a esa cuestión, y si uno quiere rescatar algo desde el deseo, es que ellos sepan que cruzaron una especie de Rubicón histórico. Y que ellos tomen, decir, espera, ¿y qué tenemos? Y por lo menos igual en lo que hizo aquella generación a la cual ustedes están diciendo que ya cambió el tiempo, hermano querido. O sea, desde el deseo, porque a ver, si vas a decir lo que dijiste, pero no lo respaldas con los resultados, porque tiempo es lo que más ha tenido este proceso, porque es el más largo, sin resultados inmediatos. Entonces, cierro nomás mi apreciación de la entrevista con ese deseo de decir, bueno, mira lo que... yo me imagino en el grupo WhatsApp de los jugadores. Me imagino. Entonces, es como que después, y acá voy a hacer una analogía de algo que ocurrió y que el famoso por fin, previa cuando jugaban siempre Real Madrid y Barcelona, y Mourinho era el técnico real y Barcelona era Guardiola, y Mourinho era el que siempre con el tema de la guerra psicológica, y ahí se da lo del famoso P-Amo, ¿verdad?, de Guardiola. Los que estuvieron dicen que cuando él vuelve, el plantel le aplaude a Guardiola, diciéndole por fin. ¿Y cuál fue la reacción? Terminaron jugando de una forma increíble. Yo lo único que espero de esto, que después podemos debatir, es que esta selección esté a la altura, ni siquiera te digo para superar, para igualar lo que lograron aquellos históricos. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union y cobrarlo de manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp, más 595-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. ¿Sabías que Asismed cuenta con el servicio de médico online para sus beneficiarios? Podéis seguir cuidándote donde estés, consultando vía WhatsApp, llamada o videoconferencia al 021-2887-1000 de lunes a sábado, de 8 a 20 horas. Asismed de toda la vida. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Con televisores Tokio, la pasión paraguaya alienta en todo el país. En la Copa de las Gradas Vacías, Migui no está solo. La hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio. Con el pacto de confianza NGO. Avon, la marca que une generaciones, tiene productos para todos los días del año. Avon cuenta con biblioratos, carpetas, sobres, hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina. Además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos. Seguilos en Facebook e Instagram como @cuadernos_Avon. Avon, calidad que une generaciones. Federico Arias. Bueno, es la misma base. Primero separar, ¿verdad? Porque lo último fue la bomba, que sí iba a abrir una brecha, o ya la abrió, creo, importante entre quienes jugaron mundiales y quienes quieren hacerlo. Porque sí, esto es grupal. Y hasta me atrevo a decir que no solo el grupo, sino también el propio cuerpo técnico. Que ayer justamente me decía Wilson que uno de los integrantes llamó a un exjugador, que le dijo, ¿cómo vas a declarar eso? Hablamos, corrió el rumor que Marcucci le llamó a un exjugador que no era Peque a cuestionarle por qué criticaba, por qué le daba con un palo. Entonces debe ser alguien que tenga cierta confianza, que no sé quién es, ¿verdad? Pero a unos jugadores lo que circulaba ayer, y que no me deje mentir Wilson, porque me dijo a la noche, cuando llegaba y que no era Peque, yo le dije, debe ser, no sé, quizá ya la que en un momento jugó mucho tiempo con Berizzo en River, puede ser, ¿verdad? Pero si vos le llamás a alguien porque te insulta, o para insultar es porque le tenés el número,
y tener cierto nivel de charla con él. Por eso me parece que acá, en esta descalificación totalmente errónea a quienes jugaron mundiales antes, creo que está el grupo de jugadores y el cuerpo técnico. Partiendo de ahí. Que el grupo cree en lo de Berizzo a sol y sombra, explicó todo, el jugador más sacrificado quizá por el sistema de Berizzo, porque hablamos con el jugador que más paga tributo a los cambios de Berizzo, el que lo envía como lateral izquierdo. Dijo, si yo tengo que jugar como lateral izquierdo, voy a jugar. Estoy acostumbrado a hacer el ida y vuelta en Newcastle, me siento mejor acá, pero donde me pida el técnico voy a jugar, una defensa a ultranza. Me parece bien, eso alienta a que no hay descontento en el grupo por los cambios continuos, por la forma de jugar, con vista a lo que se viene. Un grupo que creo ya se terminó de completar aquí, por lo que escuchamos en la Copa América, y creo que de aquí no se mueve para la eliminatoria. No veo nuevas incorporaciones ni jugadores que dejen de ser convocados. Cosas puntuales como la determinación propia para patear los corners, la determinación propia para tratar de aprovechar la poca marca de Messi y Agüero en diferentes partidos, cosas que queríamos saber por qué un cambio para uno y para otro lado. El tema de Miguel, que desde el principio defendió esta bandera, me imagino que debe estar muy contento Berizzo, hasta lo de Gustavo Gómez lo capeó bien, porque realmente Gustavo Gómez es el líder de aquel equipo que recordaba Dani en el 2013. Gustavo Gómez fue el que usó la remera cuando enfrentó a Iturbe, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Era ya líder de aquella época en Mendoza, en el año 2013, cuando Iturbe Juan Manuel jugaba con la camiseta argentina. O sea, él ya tiene un liderazgo de aquella época, y Almirón, que por todo lo que dijo bien podría ser el capitán, porque mira que si es todo lo decide en el vestuario, tiene mucha autonomía como para ser uno de los capitanes también. Y después está el otro tema, que sí, a mí me hubiera gustado que lo digan después de clasificar al Mundial, ¿verdad? No solo jugarlo, sino clasificar. Después de una clasificación, el famoso, como decía Bruno, porque ese la tenía adentro, es grosero, pero esto fue para el que se lo pone hiriente, porque fue muy fuerte. Te lo está diciendo un jugador que está intentando clasificar la Copa del Mundo. Uno piensa desde Quise, porque yo sé que Quise en un momento dijo que corría de balde, algo así dijo, ¿verdad? Entonces hay que poner también a un campeón de América como Quise en un partido en el que Paraguay se jugaba la patria prácticamente, y que yo chiquito, gracias a Dios, pude estar contra Chile, 79, la emoción de los miles de paraguayos lloraban en la cancha de Vélez, era impresionante, y que se vivió eso y se merece más respeto, ¿verdad? Como lo del 98, lo del 2002, lo del 2006, aún eliminados en primera fase, todos, acá. Diego Figueiredo, que capaz que los chicos no lo conocen, fue el mejor jugador del preolímpico y tuvo una medalla de plata en Atenas, ¿verdad? O sea, y Julio Mazur fue medalla de plata en Atenas. No veía a los Gamarra, Peque Benítez y Ayala, que son ya connotados jugadores de trayectoria en Europa, mejores jugadores en su línea. Hay muchos trabajadores entre comillas, jugadores que quizá no sobresalió mucho, pero que jugaron un mundial, que rindieron bien, y me pareció una falta de respeto, sí, la verdad que uno admite porque el entrevistado es el que eligió la palabra, acá no hay fuera de contexto, no hay le tiraron la lengua, no hay nada, y es un pensamiento ya radical de este grupo, de jugadores, cuerpo técnico, y sí, a partir de ahora cada palabra puede ser usada en su contra, o van a tener que festejar, claro, por eso. Es una presión muy grande. Que en la cancha ¿No te molesta, Federico? No. No, como leí la palabra porque cada uno. todos pensamos lo mismo. Todos pensamos lo mismo, ¿sabes qué? Vos no existís, bueno, demostrarlo vos que existís. Pero el otro tuvo mucho más que vos. Por eso yo digo, me hubiera gustado que si tanta bronca tenían, porque también te puede despertar bronca que un futbolista, un tipo que es tu colega, diga, corre de balde, no sabe, pues, siempre hablamos, que Berizzo se pudo enojar por la contratapa, está bien, uno respeta los estados de ánimo del otro, las reacciones, pero, como se dice, gana algo primero, con la selección, y acá, este grupo todavía no. Ese es el punto que uno rechaza porque ya, tío, no nombré jugadores de la pucha. Emilio Martínez está como otros jugadores rebuscándose en la vida,
está vendiendo cosas en una vereda, ahí cerca de la cancha de Cerro. Después de una carrera muy importante, que él sabe por qué terminó así, ¿verdad? Pero se merece el máximo de respeto también. Medalla de plata, no. O sea, no. Nosotros no podemos festejar contra Perú, que perdimos con garra. Es un paralelismo al festejo con Francia. Y son cosas totalmente diferentes. El festejo con Francia era en Francia, contra el equipo que después iba a ser campeón del mundo, que se pegó el fruto de su vida y que teniendo grandes jugadores necesitó de Blanc y de un Paraguay que terminó totalmente extenuado. Voy a ese punto nomás porque me pareció que hubo un paralelismo ahí, ¿verdad? Festejar la eliminación con Perú, que fue totalmente diferente. Y fue, sí, la prueba de garra más importante que tuvo la selección, que nos motivó a todos. Yo lo quiero al Mirón jugando sueldo. Eso está todo muy claro, pero me parece que no es un desconocimiento, porque no puede ser que estos jugadores desconozcan. Habrán visto 80.000 videos, te lo pasan en Fox. Nosotros mismos hicimos un programa, recuerdo, el año pasado. Está en YouTube. El papá o los padres habrán vivido esa época, ¿verdad? Yo creo que es enfrentamiento. Fueron a las armas. Tienen la de perder porque los otros son generales y estos son hasta ahora, vamos a decir, de sargento algunos, ¿verdad? Y bueno, depende de ellos. Que a partir de esto sirva esa bronca interna que tienen para alimentar cuestiones que faltaron en determinados partidos y que han conspirado contra resultados de la selección. Y otra cosa que también me parece marcó bien territorio, este grupo sí. En este grupo no hay ni una grieta. Este grupo es el más unido que tuvo de trabajo. Acá hay muchos jugadores que estuvieron en la eliminatoria pasada, pero que eran los chiquitos, ¿verdad? Los Romero, Almirón, Gustavo Gómez. No emergían porque había todavía gente que había jugado. Por más que nos tiren mierda desde afuera. Digo. Sí, no, pero adentro este grupo y este cuerpo técnico a muerte. Y el mejor proceso que hemos tenido. Por eso entiendo yo también alguna palabra o dedicatoria o cosa que está escribiendo Arce en su perfil de Instagram, donde suele ser un lugar de WhatsApp, donde él se suele expresar mucho, ¿verdad? Claro. Y yo creo que Arce tiene el número al Mirón. Vos podés poner algo en tu perfil de WhatsApp para que veas que está en tu directorio, ¿verdad? Entonces es una forma de responder así directamente. Te puedo interrumpir brevemente. Sí, no, vamos a hablar todo. Ya estoy terminando. He dicho eso. ¿Sabes qué? Sí. Yo creo que, no sé si en un momento dado o escuché mal, él dijo, nosotros vamos a clasificar al Mundial. No sé si escuché mal. Pero yo creo que sí, jugando así. ¿Verdad? Nosotros o sea, hoy Miguel... Ayer lo dijo Enrique Sánchez también, pero es más de... Sí. No, pero vamos a lo pero también, Dani, también, vos sabés que una vez cuando... Voy a lo siguiente. Una vez cuando Paraguay-Argentina 0-0 en Buenos Aires. Partido horrible, Paraguay colgado el travesaño todo el partido, nos salvó Villar. El 2004. La misma final de Roland Garros. Exactamente, bueno. Ese día Gamarra volvió al aeropuerto y eran las peores críticas y le dijo a todo el periodismo: sigan hablando ustedes que nosotros jugando así vamos a clasificar. Y lo hicieron. Una declaración de principio. O sea, pero a eso voy, Federico. Yo quiero entender desde el punto de vista psicológico lo que Miguel dijo en varias partes de la entrevista. Sí. Porque él, como dijo Dani, yo creo que usó una frase histórica muy importante, porque cruzar el Rubicón era, y se le dijo a Julio César, cuando él dijo vamos a ir a Roma, le dice uno de sus colaboradores, mira que cruzar el Rubicón es declaración de guerra y o conquistar Roma o nos morimos todos. Esa es la palabra textual, ¿verdad? O sea, el contexto textual histórico, ¿verdad? Perfecto, de cruzar Rubicón. Pero en todo momento de la entrevista, el otro Miguel... Bruno, del sinónimo de la frase que usé es, no hay marcha atrás. No hay marcha atrás, no. O sea, pero Miguel, hoy yo lo escuché como nunca, por eso dije... Hoy habló como líder. Bueno, o sea, sí, por eso, pero él hoy habló con una determinación tal y una seguridad tal que llegó hasta el final con eso de Chilaver, ¿verdad? Claro. Porque acá ya no hay, o sea, a mí me parece que o es un efecto boomerang, ¿verdad? O la gente va a terminar reconociendo de acuerdo a cómo se juegue, ¿verdad? Claro. De la actitud, de cómo se plantea los partidos, quiénes van a jugar.
o sea, a partir de ahora, yo lo que veo es que se rompió, hay ¿cómo sería? Un punto de inflexión, hay un antes y un después de estas declaraciones de Miguel Almirón. El grupo contra el mundo. O sea, es el grupo... Contra el mundo. No, pero también, Ariel, yo rescato lo de Federico. Vos pues tenés que tomar el lado humano, porque vos, vamos a suponer que vos estás haciendo un trabajo y permanentemente digan, no, pero Ariel es malo, Ariel no relata bien, Ariel no hace sus sacrificios, Ariel no se preocupa, Ariel... Un colega. ¿Verdad? Un colega. Entonces vos estás cargado. Que está más adentro que afuera, ¿verdad? Bueno, y ese colega a lo mejor... Está más fuera que adentro. Es más fuera que adentro, más fuera que adentro. Tuvo una trayectoria espectacular, estuvo en toda la radio, fue el líder, no sé. Y vos decís, bueno, basta, se acabó. Porque Miguel rompe esto acá. A partir de ahora, él tira un mensaje muy claro, de inclusive a los jugadores, decir, a los exjugadores, decirle... Se acabó, basta, no digan más ustedes, déjenos, como diciendo, déjenos hacer nosotros nuestra historia. Porque a partir de ahora ellos tienen que hacer su historia. Pero a partir de esto. Diciéndote, ¿sabes qué? Ustedes ya fueron. Sí. Ustedes ya fueron, porque ese es el mensaje. O sea, sería respetuoso, déjennos, pero acá descalifica y se hace cargo del presente. Es como que lo que ustedes hicieron no sirve. No sirvió, porque esa es la garra. Nosotros intentamos jugar al fútbol. Y ya no queremos festejar nada con garra como antes festejaban ustedes. Yo creo que más que no sirvió, ¿sabes qué? Para mí es, ya cambió. Con el famoso de que con lo que se hacía antes, no basta ahora. O sea, pero salpicando. Pero ¿Sabes qué, Dani? Es un charco eso del raudal, ¿eh? ¡Bum! Claro. Porque vos podés decir, porque como si no, dijo en un momento te dijo, en el medio de la nota te dijo, con la garra no se gana más. Todos intentan jugar fútbol, claro, todo bien. Porque sabe lo pero que, después al final tenía... Yo le insistí lo del ADN. Claro. Y él dijo, sí, no, el ADN está bien. Por o sea, la actitud la ponemos siempre, todo, pero... No, tenés razón. Dijo, a las elecciones ya no le ganaron nomás con los pelotazos y con la actitud. Ganar 2 o 3 partidos. O sea, por eso, a ver, el que escuchó toda la nota se habrá percatado. Porque acá la más fácil es... Uy, estuvo perfecto Miguel Almirón hasta la última. Y ahí, ¿qué le habrá pasado? No, para mí es un todo. Sí, en esa primera parte donde habló de fútbol, habló el tema de la garra. Cuando dijo, y en eso también mucho hemos debatido acá. O sea, entonces, es, lógicamente, o sea, porque a ver, el famoso Almirón repartió para todos. Porque cuando le consulta el tema, a ver, porque si había un jugador que era criticado por todos y con argumento, dice, no, que lo de afuera tiren, pero si entre nosotros, yo creo que ese también es mensaje para aquellos quienes en algún momento dejaron conocer su insatisfacción. Por eso cuando Federico dice, sí, yo también estoy de que grupo cerrado. No, este grupo ya tipo los vuelos, eso que no sube más nadie. Claro, y se cerró el vuelo, pero lo que están, hermano, adentro. Pero en el tema de ese cerró también, si por allí había alguien adentro que tenía algunas dudas. No, pero para los de adentro también. Están todos con el convencimiento. Acá me dice también Robert, un oyente, dice que dijo que él también fue hincha y antes esperábamos que tiren un pelotazo y esperar que alguien haga un gol de chiripa y bueno, y sí, se demarcó totalmente y no, por eso te decía, el tema. Yo entiendo que a la larga se entiende como una expresión, pero es como que, bueno, ahora el deporte cambió, ya con eso no basta. Entonces yo lo que entiendo es, porque a ver, vos no, para dijo, en mi club, dijo él, en mi club yo tengo que correr y hacer correr toda la banda. Lo que pasa es que él estaba tirando ya esos recuerdos. Pero después cuando Bruno le hizo la última pregunta, ahí agarró porque él quería, ¿verdad? Claro, y además, recogió el guante y ya nombró a los dos o tres históricos. No, a uno. Diciendo, dijo tres, lo otro histórico, digo. Claro. Porque nombre y apellido le puso a uno nada más, que el único que tiene espalda, que es José Luis. No, una cosa fuerte y repito, si sirve para apretar los dientes y tener... Entre tanto objetivo, el deportivo, el personal, porque muchas veces a vos también te motivan ese tipo de
de reyerta, ¿verdad? Que sí. Hay, Y con esto no sí. reaccionan. Hay deportistas que Yo voy a dicen, eso. hay deportistas que dicen necesito estar enojado con alguien siempre, ¿verdad? Porque eso Esto, lo ¿sabe cómo alimenta. se puede tomar también? Sí. Recojo el guante y dale, vamos ya. Sí. Estamos podridos de que salgan los jugadores a declarar Sí. que todo está mal en la selección. Por ejemplo, él dijo lo de Berizzo, que es una locura que se haya dicho que Berizzo lo puso, porque él cuenta que en realidad él es el que le dice yo. Sí, pero esa parte, o sea, por eso yo. Pero Dani, no, para cerrar nomás el tema, lo que Sí. te digo es que esto realmente es histórico, ¿verdad? Porque yo no recuerdo de ningún proceso. La del 86 no vi, hablo desde el 94 que yo hago periodismo. No había, en ningún había proceso recuerdo que un jugador así referente de la actualidad haya hablado. La que más se parece es la que recordaba Federico. ¿Cuál? Pero la de Gamarra, ¿La de después Gamarra? del 0-0. Pero esa inclusive es diferente, porque habla alguien que había logrado lo del 98. Claro. Lo del 2002, o sea, ya iba a ser la tercera. Pero acá estamos hablando de una sequía. Aparte que la de pueden Gamarra ser fue, tres. la de Gamarra, Dari, fue una confrontación contra el periodismo y la opinión pública. Claro, y ¿Verdad? Pero la de Miguel Almirón con una generación, o dos generaciones, porque repito que meto a los campeones del 79 también. Pero yo por eso ¿verdad? cómo cambió también hoy el consumo de los medios de comunicación y el tema de redes. En esa época puede hacer tranquilamente la tabla comparativa, y hoy, por eso inclusive citaba ejemplos del extranjero, y cada vez se va a agudizar más lo que ocurrió con Argentina que vos le citabas. O sea, vos ves, y tipo que ganaron, que levantaron una Copa del Mundo, y dicen, y yo creo que debería Dani, perder en la Argentina, para que se vaya Scaloni, o sea... Dani, en la Argentina es Sí. periodistas Es y la jugadores. prensa es jugadores. Claro. ¿Sabes qué dice? Una generación de fracasados porque no ganaron nada. A los Messi le están diciendo. Claro, y eso es lo que te digo. A los Messi. Hoy en los medios, Bruno, hoy en los medios ocurre. La vez pasada con lo de Francia. ¿Quiénes salen a hablar? No las vas a buscar los campeones del 84, del 98, o sea... Y los comentaristas Casagrande, Rivelino, eso cuando Brasil no Bueno, ganó. por eso. Pero voy nomás... ¿Cómo es que le llaman ahora- que los argentinos la generación perdida? Dice porque no ganaron nada los Messi Sí, y compañeros. claro, Yo creo que porque- o sea, pasan todas porque partes, tiene- pero en Paraguay ahora- no pasó todavía hasta No, hoy. pero ahora... Con lo de Almirón, que No, rompió fuego. Él evidentemente... Es que antes no podía pasar porque antes esos referentes estaban en racha, deportivamente hablando, y no había esta dinámica que ocurre ahora y que es de una generación que ya es una generación millennial también. Pero que al final, consume. ¿sabes qué? Dani, escuchá a Mariela y Federico, yo cierro con esto. Al final, ¿de qué va a depender todo? La cancha. De lo deportivo. Pero ¿Y sabes qué? Esto puede ser un factor anímico para ellos o puede ser una responsabilidad doble de una mochila mucho más pesada a partir de ahora, que puede hacer o que rindan en la cancha o que no, pero siempre va a estar sujeto a que Paraguay gane los partidos. O si es que se pierde contra grandes equipos, contra los poderosos como Brasil o Argentina, o jugando por ejemplo contra Ecuador, no sé, en Quito, o jugando contra Colombia, que vos pierdas pero jugando como la gente quiere o viendo un buen partido de Paraguay, ahí va. Pero al final yo te repito, con esto yo cierro, porque tenemos compromiso comercial. Después de lo de Miguel, es una de dos. Es una de dos. Y va a depender de lo deportivo. claro. Del resultado, de lo que Pero- pase otra vez en la cancha. Claro, Volvemos, pero- vamos a volver a el arjé del fútbol. Pero por eso yo te decía, Bruno, yo te destacaba y por eso colocaba lo del Río. Yo creo que lo hace consciente. Claro. Y el segundo punto Se es... la juega ya. este Claro, muchacho. y el No la segundo jugó. punto es cuando El grupo está jugando. se Claro. cristalice el deseo que me manifestó el día que Paraguay logre la clasificación a Qatar. Yo creo que esta entrevista del 7 de julio del 2021 es la que se va a recordar para decir, bueno, ¿cuándo es lo que cambió el chip? ¿Cuándo lo que... Ellos pueden decir, no, pero eso ya fue lo antes, no, pero fue en esta nota. Y para cerrar nomás, de mi parte también, es, vos siempre tenés un argumento para el mecanismo de defensa correspondiente. Porque vos decís,
La opinión pública. No, pero son anónimos el tema de redes. Voy a decir, periodista, no, pero eso es lo nunca... ¿Cuál es el que más suele complicarle a la hora de responder la crítica? El exjugador, el que estuvo allí. Entonces, allí me parece que también se centró, porque ¿cuál era siempre el denominador común de la crítica? Pero no te acordás que con fulano... Y repito, una cosa es cuando vos viviste eso, y otra cosa es cuando te la contaron, y otra cosa es cuando ya... Acá aporta Wilson en Colombia un día antes del inicio de la Copa América. James Rodríguez se tiró en contra de los históricos, dijo que su generación ya lo superó y que los antiguos solo se pasan criticando. Lo de Colombia es... Mira, bueno, pero ya James está. ya se fue a la Copa del Mundo, o sea, una autoridad ya tiene también. Ya escribió ¿Quién? en una página y James Rodríguez. Y jugó en el Real Madrid, ya claro, fue número 10, hizo el mejor gol de Brasil 2014. Colombia es el más complejo porque Chile al revés del nuestro. Chile lo actual le puede decir, ¿qué van a hablar? Vos hace poco recordé lo de Caselli. Caselli, el tema de que no le dio la mano a Pinochet, después que al Pato Yáñez, no. Y nosotros al revés. Colombia que vos tenés No, y Arturo ya Vidal se pasa diciendo que esta es la generación más gloriosa del fútbol chileno. James tiene, ¿cuánto? 2 Copas del Mundo. Pero Arturo, el rey Arturo, hermano, el rey Arturo. Una cosita antes Duele de... la cabeza, la espalda, la garganta con Profenol. Olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hierba mate compuesta arcoiris viene en 3 presentaciones con menta y boldo, con cedrón y burrite con té verde y sabor limón. Esta presentación también contiene coco y cedrón capi y hierba mate compuesta. Otro golazo de arcoiris. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Nuevo Ford Capri Style. Ahora podés tener tu primer Ford en cuotas de tan solo $240 con la máxima conectividad y seguridad de Ford. Conocela y agenda tu test drive en Taperovisa llamando al 021-671-900. Con Ford llega más lejos. ¿Sabías que si te pasas a Claro con el plan de 3 GB te quedas solo en 44.000 guaraníes? Hacelo ahora y pagás 60% menos en tu plan por 18 meses. Contrata llamando al 021-417-8000. Internet cambió, cambiate a Claro. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Llegó el nuevo queso cremoso para untar. Queso Light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías, ideal para el desayuno, la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo Queso Light. Encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios. Queso con la calidad de Lactos Trébol y la garantía de la cooperativa Chartizer. De los creadores de los packs Ron, Cola y Frescoco, presentamos el nuevo pack Fortín Ron Fortín Limón con néctar, burucuyá, frutica, la más fresca combinación del ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el burucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural, es muy fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Pack de ron Fortín Limón con néctar, burucuyá, combinación natural. Tu quiniela TT, el juego que da alegría a miles de paraguayos y que no suene la tradición más popular del país. No esperes más, llama a tu amigo quinielero y jugala tu suerte. Para más información, búscanos en Facebook e Instagram como Tu Quiniela TT. Tu Quiniela TT es jugale galjare cobrata catuete. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso amato terere y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor
mejor estilo de vida. En Reiva Medicina Prepaga queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país. Te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Cada día los dispositivos electrónicos requieren de más energía, por eso Duracell viene nueva y mejorada. Preocúpate menos por quedarte sin energía y usa tus dispositivos electrónicos por mucho más tiempo, que es lo que más te interesa. Duracell dura más, mucho más. Altaus, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaus tampoco te podéis perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. En Lactolanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vital Light descremada en su nuevo envase. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. UNASUR, la mejor educación virtual semipresencial con cuotas a tu alcance. UNASUR, matrícula gratis para todas las sedes.